Señor Global, tasa de caída del 100%, 1643, 1655. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 1643. La serpiente Observaluna miró a Zhou Zhan con aún más admiración después de que se recuperó de su conmoción. Él dijo: soy la voluntad de la serpiente Observaluna, un subordinado de la Gran Corte Divina Lunar. Estoy aquí por orden de la voluntad suprema para protegerte. Pensé que no sería nada grave, pero desde que sobreviviste ileso bajo el avatar de sangre verdadera del Reino Supremo de la Voluntad, me di cuenta de que estabas a punto de enfrentar una gran crisis. No esperaba que no solo viniera el peligro, sino que también fuera una existencia del Reino de la Voluntad Suprema con un tesoro de voluntad. En ese momento, su tono de repente se volvió frío. La Ultimate Void Race es realmente atrevida. Si no fuera por el hecho de que nuestras fuerzas principales estaban luchando contra el ejército ilusorio en la Tierra del Anochecer, ¿cómo podrían ellos tener la oportunidad de lucirse aquí? Ahora realmente se atreven a conspirar contra nuestro ejército de reserva del Señor Supremo. Ellos rompieron las reglas en el campo de batalla. Necesito regresar a la voluntad suprema inmediatamente y reportarle este asunto a él. El reino de la gente común. Nos volveremos a encontrar. Al final, la voluntad de la serpiente Observalunas y el tono de Zhou Zhan se volvieron suaves nuevamente. Gracias, señor voluntad de la serpiente Observaluna, dijo Zhou Fig respetuosamente. La voluntad de la serpiente Observaluna se cubrió la boca y se rió entre dientes. Pequeño muchacho, te admiro mucho. También puedes llamarme hermana como la voluntad de la reencarnación. Hermana Mongazer. Ordenó inmediatamente Zhou Fig. La voluntad de la serpiente Observaluna asintió con satisfacción y extendió su mano derecha. Algo impactante le sucedió a Zhou Fig. La luna llena en el cielo se encogió rápidamente. En menos de 3 o 4 respiraciones, se volvió del tamaño de una palma y aterrizó en las manos de la voluntad de la serpiente Observaluna. Él levantó su mano de jade y vio la luna llena volar desde su mano y aterrizar frente a Zhou Fig. Zhou Fig miró la luna llena. La luna llena emitía una luz lunar fría, pero a diferencia de la superficie, Zhou Fig, que tenía una percepción extremadamente fuerte, podía sentir un poder de voluntad extremadamente impactante de la fría luna llena. Él tenía la sensación de que una vez que el poder de la voluntad contenido en la luna llena estallara, definitivamente produciría un poder que sacudiría la tierra. Tal vez ni siquiera sea inferior al loto rojo fuego verde que mató a la bestia del cielo absoluto hace un momento. En ese momento, él escuchó a la voluntad de la reencarnación decir con envidia: querido hermano, la hermana Mongazer es muy buena contigo. Incluso tu hermana Observalunas necesita absorber el poder del gran origen lunar emitido por la gran estrella lunar durante 100.000 años para acumular una luna llena. Su poder explosivo es incluso mucho más fuerte que el del loto rojo de fuego verde de ahora. Incluso un experto en fuerza de voluntad suprema de nivel superior podría resultar herido si lo toma por sorpresa. Date prisa y agradece a la hermana Mongazer. Cuando Zhou Fig escuchó esto, él se sorprendió. Esta luna llena aparentemente ordinaria era en realidad mucho más fuerte que el loto verde fuego rojo de hace un momento. Además, incluso una existencia como la voluntad de la serpiente Observaluna solo podría crear una en 100.000 años. Es demasiado valioso. No puedo tomarlo. N_bel_bjn.com. Zhou ordenó pelear de inmediato. ¿Y qué si es valioso? La voluntad de la serpiente Observalunas sonrió levemente. Si es demasiado barato, este ser divino no podrá sacárselo a una estrella en ascenso como tú. Tómalo. Desde que decidí regalar algo, no quise devolverlo. Además, ya has provocado a un enemigo del reino de la voluntad suprema. Definitivamente habrá muchos peligros en el futuro. Con esto, podrías salvar tu vida en el futuro. No te detengas en eso. Simplemente acepta que estoy invirtiendo en ti. En el futuro, cuando llegues al reino de la voluntad sin igual, invítame a una copa de buen vino. Sentiré que este esfuerzo vale la pena. Zhou Fig quedó atónito. Tómalo. Nadie se atreve a rechazar el regalo de la hermana Mongazer. La reencarnación Will también sonrió. La voluntad de la serpiente Observaluna sonrió. En ese momento, Zhou Fig no pudo negarse. Él extendió la mano y tomó la luna llena. Luego, él dijo con reverencia: gracias hermana Mongazer. En el futuro, definitivamente llevaré una olla del mejor vino de los innumerables mundos para visitar a la hermana Mongazer.
Ah, ¿sí? Wang Yue sonrió. Esa sonrisa hizo que su belleza fuera aún más conmovedora. Entonces esperaré tu vino. Zhou Fig reconoció seriamente. La reencarnación Will se rió entre dientes, como si estuviera muy feliz de ver a los dos dioses tener tal relación. Con este asunto resuelto, no debería haber ningún enemigo que venga de buscarte por el momento. Regresaré a informar a la voluntad suprema. Nos vemos por ahí. Dijo la voluntad de la serpiente Observaluna. Cuídate, hermana Mongacer. Zhou Fig dijo apresuradamente. Cuando los asuntos en el inframundo estén más o menos resueltos, proporcionaré vino para ponernos al día con la hermana Mongacer. La reencarnación Will sonrió. La voluntad de la serpiente Observaluna sonrió y asintió. Entonces, él agitó su mano y vio el cadáver de Mentuo y sus tesoros, incluido el cubo de la realidad, siendo colocados en su manga lunar. Luego, él se convirtió en un rayo de luz lunar y desapareció instantáneamente frente a los dos dioses. Zhou Fig no sintió que fuera una lástima. El cadáver de un cultivador del reino de la voluntad suprema era realmente tentador. Sin embargo, él no usó mucha fuerza en todo el tiempo. Él solo usó toda la tierra del mundo pertenece al rey para ayudar a la otra parte al final. Aunque su apoyo también fue muy importante, sería demasiado ridículo querer el cadáver de toda una existencia del reino de la voluntad suprema y todos los demás botines con solo este poco de crédito. Además, aunque los efectos del cubo de realidad eran asombrosos, su calificación era demasiado alta. Eso fue un tesoro de fuerza de voluntad. Incluso si él agotara el poder divino y la fuerza de voluntad de todos los espíritus divinos en el reino divino del sol ardiente, él probablemente no podría activar el tesoro de fuerza de voluntad y ser de alguna utilidad. Por lo tanto, aunque Zhou Fig sabía que el cubo de realidad era de un grado extremadamente alto, él no tenía mucho deseo. Hermano. Esta vez te has hecho amigo de un pez gordo. En ese momento, la voluntad de la reencarnación le dio una palmadita en el hombro a Zhou Fig y dijo alegremente. Esta hermana Mongacer es la hermana biológica de su excelencia, el gran lunar real, quien gobierna la corte de la diosa de la luna. Su estatus en la corte de la diosa de la luna es superado solo por el gran lunar real. Entre todos los expertos del reino de la fuerza de voluntad suprema, la fuerza de la hermana Mongacer puede clasificarse entre las 10 mejores. El gran lunar real incluso comentó personalmente sobre él, diciendo que él podría alcanzar su posición en el futuro. Si en el futuro ofendes a algún experto, puedes usar el nombre de la hermana Mongacer. Nadie se arriesgará a ofender a la hermana Mongacer para seguir metiéndose contigo en problemas. Zhou Fig se sorprendió. Él no esperaba que la voluntad de esta serpiente Observaluna tuviera un trasfondo tan poderoso. N/Bel/Beindocceom. Además, una potencia con tal estatus y fuerza era en realidad tan cercana y gentil con él. Él incluso había formado una relación de hermano-hermana con él. Zhou Fig sintió que a pesar de que él se había enfrentado a un ataque de un experto en el reino de la fuerza de voluntad suprema hoy, él parecía haberse beneficiado de este desastre y se había hecho amigo de un experto tan incomparable. Volviendo a sus sentidos, él miró el campo de batalla. En este momento, el ejército bajo él estaba involucrado en una intensa batalla con el ejército del vacío definitivo que Mentuo había traído. Aunque el ejército del espíritu de Dios bajo él y el señor de los 10.000 males era muy fuerte, sin embargo, era obvio que el ejército de Mentuo era más fuerte, especialmente los 10 expertos en el reino de la fuerza de voluntad casi suprema. Ellos casi miraban con desprecio al ejército del espíritu de Dios bajo ellos mientras mataban a voluntad. En un corto periodo de tiempo, más de 10 dioses supremos bajo el mando de Zhou Fig y Lord Tentousan Devils habían muerto. En cuanto a los otros maestros dioses, la cantidad de dioses verdaderos y espíritus dioses ordinarios que murieron fue incontable. La expresión de Zhou Fig se oscureció. Esta fue la mayor pérdida que él había sufrido jamás. Él había vencido a muchos enemigos, pero esta era la primera vez que él sufría un revés tan grande. Sin embargo, cuando él pensó en cómo la otra parte incluso había enviado a un experto en el reino supremo de la fuerza de voluntad e incluso había perdido un tesoro de fuerza de voluntad, él de repente se calmó. Después de todo, la otra parte parecía haber sufrido pérdidas aún mayores. La voluntad de la reencarnación también notó la mirada de Zhou Fig. Él siguió la mirada de Zhou Fig y vio la situación en el campo de batalla. Su expresión se volvió fría. Esos bastardos del vacío supremo.
No solo enviaste sin vergüenza a un experto en el reino de la fuerza de voluntad suprema, sino que también trajiste a tantos espíritus del Dios del vacío supremo y causaste la pérdida de tantos subordinados. Te ayudaré a deshacer tantos tipos. Entonces te ayudaré a resucitar a tus subordinados caídos. Dijo. Hermano, ¿puedes revivir a mis subordinados? Zhou Fig lo miró con sorpresa. ¿Es eso muy extraño? La voluntad de la reencarnación sonrió y dijo. Soy la voluntad de la reencarnación. Mi mayor habilidad es controlar la reencarnación y permitir que todas las formas de vida y los espíritus de Dios se reencarnen. Con un pequeño cambio en las reglas de la reencarnación, puedo permitir que las formas de vida y los espíritus de Dios renazcan. Para mí, solo consumirá algo de fuerza de voluntad. Para mí, incluso si es un Dios supremo, puedo hacer que él se reencarne con un pensamiento, sin mencionar a los dioses verdaderos y los dioses maestros. Además, su reino de cultivación no se perderá en absoluto. Incluso puedo revivir a un experto en el reino de la fuerza de voluntad suprema. Él sonaba muy seguro cuando él dijo esto. Después de todo, él era la voluntad de reencarnación de los innumerables mundos. En cuanto a la resurrección de las formas de vida y de los espíritus divinos, él afirmó ser el segundo. Aparte de la voluntad suprema, ¿quién se atrevió a afirmar ser el primero? Así es. Zhou Fig murmuró para él mismo. ¿Por qué no lo pensé? Anteriormente, él había estado preocupado acerca de cómo revivir al Dios Supremo muerto. Sin embargo, como él nunca se había encontrado antes con la caída del Dios Supremo, aunque él estaba enojado, él no pensó demasiado en ello y no tomó mucha acción. No fue hasta que él se encontró con tal escena que él realmente se dio cuenta de que era imposible confiar en el Dios Supremo de la muerte, Thanatos. Thanatos solo podía revivir a un Dios Supremo de grado 1, y solo podía revivir a un Dios Supremo de grado 1 a la vez. Después de que él terminara de revivir, él todavía necesitaba descansar un rato antes de que él pudiera continuar reviviendo a los otros dioses supremos de grado 1. En el pasado, todavía estaba bien, pero apenas podía satisfacer sus necesidades de resurrección. Sin embargo, a medida que el número de dioses supremos bajo él aumentó, especialmente cuando aparecieron subordinados de voluntad casi suprema, la capacidad de resurrección de Thanatos claramente no pudo satisfacer sus necesidades. Y ahora, era una situación que Thanatos no podía manejar. Inesperadamente, las palabras de su hermano fueron como una luz brillante en la niebla, iluminando directamente el camino que él necesitaba. Así es. ¿De qué estaba preocupado él? La existencia que mejor se encontraba en la resurrección estaba justo al lado de él. Él en realidad no pensó en ello ni por un momento, tanto que él incluso quiso criar a un subordinado que pudiera resucitar a una gran cantidad de dioses supremos. Él no podría cultivar tal talento en tan poco tiempo. En ese momento, Zhou Fig sintió como si hubiera sido golpeado por una sorpresa. Se sintió iluminado. Así que la respuesta estuvo a mi lado todo el tiempo. Él tenía algo que decirle a la voluntad de la reencarnación, pero en ese momento, él escuchó a la voluntad de la reencarnación decir, tengo que resolver la guerra actual rápidamente. De lo contrario, si mueren más dioses, especialmente si hay más dioses supremos, será un poco problemático para mí revivir. La reencarnación dijo. Era cierto que él podía revivir a los espíritus divinos. Incluso aquellos que se encontraban en el reino supremo de la voluntad podían ser revividos. Sin embargo, si murieran demasiadas personas poderosas, sería más agotador para él revivir. Cuando Zhou Fig escuchó esto, él inmediatamente se retractó de las palabras que él quería decir. Entonces, él miró hacia el campo de batalla. Él tenía que resolver el asunto actual antes de que él pudiera decirle a la voluntad de la reencarnación sus pensamientos. Hermano. 9:59 Zhou Fig dijo. Primero resolveré el campo de batalla. Sin embargo, me temo que aún necesito que hermano tome medidas contra los 10 miembros definitivos de la raza del vacío en el reino de la voluntad casi suprema. Ningún problema. La reencarnación Will estuvo de acuerdo inmediatamente. Al mismo tiempo, él también tenía mucha curiosidad acerca de cómo su sabio hermano trataría con estos cientos de miles de millones de dioses y los 100 dioses supremos. La voluntad de la reencarnación naturalmente había visto las habilidades de su hermano. Pero frente a enemigos que excedían por mucho a su lado, ¿qué métodos utilizaría su hermano para lidiar con ellos? La reencarnación Will lo vio rápidamente. Zhou Fig levantó su mano derecha y enfrentó el campo de batalla con su palma. Todos los pueblos del mundo son súbditos del rey. Silbido.
Un dominio de 9 colores se extendió instantáneamente en todas direcciones con Zhou Fig como centro. En un abrir y cerrar de ojos, cubrió el campo de batalla y envolvió a los ejércitos de ambos bandos. Entonces, Zhou Fig sintió que el poder divino supremo que él había recuperado laboriosamente en su cuerpo se agotó instantáneamente. Zhou Fig sonrió amargamente. Él realmente había gastado mucha energía hoy. Sin embargo, cuando él vio la escena ante él, una sonrisa apareció nuevamente en su rostro. El ejército de espíritus divinos de la raza del vacío definitiva en el campo de batalla de abajo casi instantáneamente abandonó la lucha. Ellos guardaron sus armas casi al mismo tiempo y se inclinaron en dirección a Zhou Fig con una expresión fanática. Saludos, Su Majestad. Estos eran más de 200.000 millones de espíritus divinos, más de 3.000 millones de dioses verdaderos, 100.000 dioses maestros y más de 100 dioses supremos. A excepción de los 10 expertos del reino de la fuerza de voluntad casi supremo y los otros dioses supremos por encima del grado 2, todos los demás espíritus divinos de la raza del vacío definitivo se rindieron. Esta escena conmocionó inmediatamente a la voluntad de la reencarnación que había presenciado todo el proceso. Él abrió su boca de par en par y se olvidó de cerrarla por un momento. Zhou Fig no notó la expresión de la voluntad de reencarnación. Él estaba mirando la notificación de incitación a la deserción que apareció frente a él. Pista de habilidad de Lord Lau. Has utilizado la habilidad de la ley de Dios Supremo de grado 1. Tierra de la Tierra, un ministro del Rey. Has cambiado con éxito los pensamientos y las voluntades de las formas de vida en el dominio y los has convertido en súbditos leales a ti. Felicitaciones, has obtenido la lealtad de 218, 912, 732, 381 espíritus divinos del vacío supremo, 3, 382, 382, 821 dioses verdaderos del vacío supremo, 103,173 dioses maestros del vacío supremo y 111 dioses supremos del vacío supremo. Después de leerlo, las comisuras de los labios de Zhou Fig se curvaron en una sonrisa torcida. Las ganancias de la Tierra, un ministro del rey hoy fueron simplemente suficientes para sorprender a los innumerables mundos. ¿No vieron que incluso el hermano reencarnación estaba estupefacto? Ellos acababan de ver que toda la tierra del mundo pertenece al rey y podía suprimir a los expertos del reino de la fuerza de voluntad suprema. Sin embargo, él no sabía que el potencial de su tierra de la tierra, un ministro del rey no era inferior a la habilidad de la ley del dominio, toda la tierra del mundo pertenece al rey. Hermano, ¿hiciste esto tú mismo? La voz tartamudeante de la voluntad de la reencarnación sonó al lado de Zhou Fig mientras él miraba la habilidad de la ley frente a él. ¿No lo vio mi hermano? Preguntó Zhou Fig con una sonrisa. La voluntad de la reencarnación abrió los ojos y lo miró. Después de un largo rato, sonrió amargamente y dijo, ya no te faltarán expertos bajo tu mando con semejante habilidad de ley. Porque el enemigo es tu origen. Zhou Fig asintió. El hijo del destino o la habilidad de incitar a la deserción proporcionada por la tierra de la tierra, un ministro del rey, habían acelerado enormemente su crecimiento para que él se desarrollara tan rápido en el camino. La reencarnación Will suspiró después de que él terminó de hablar. Es una lástima que la hermana Mongacer no haya visto esta escena. De lo contrario, él podría haberte dado un mejor regalo. Zhou Fig se rió entre dientes y no dijo nada. Él nunca había ocultado las habilidades de la ley que él tenía. La voluntad de la serpiente observa lunas incluso podría protegerlo en el futuro. Entonces, él tarde o temprano sabría que la realeza de la gente común tenía una habilidad de la ley pervertida como la tierra de la tierra, un ministro del rey, que no era inferior a toda la tierra del mundo pertenece al rey. Sin embargo, Zhou Fig no codiciaba este favor para empezar, por lo que él naturalmente no le importó lo que dijera la voluntad de la reencarnación. Entonces, la voluntad de la reencarnación no dijo nada más y voló inmediatamente para tratar con los 10 expertos del reino de la voluntad cuasi suprema. Aunque había muchos expertos en el reino de la voluntad casi suprema, ellos eran muy inferiores a los verdaderos expertos en el reino de la voluntad suprema, especialmente expertos como la voluntad de la reencarnación, que no eran débiles ni siquiera entre los expertos en el reino de la voluntad suprema. En menos de unas pocas respiraciones, estos 10 expertos en el reino de la voluntad casi suprema murieron en manos de la voluntad de la reencarnación. Él se colocó frente a Zhou Fig y arrojó a los 10 expertos en fuerza de voluntad casi suprema hacia él. Zhou Fig estaba a punto de decir algo cuando él escuchó a Reincarnation Will susurrar.
Hermano, escuché que tienes muchos artefactos divinos supremos en tu posesión. ¿Puedo intercambiar algunos contigo? También tengo algunos dioses supremos subordinados a mí. Algunos de ellos todavía están usando artefactos divinos de nivel Dios Maestro. Zhou Fig se quedó atónito por un momento antes de reírse. ¿Cómo pude olvidar a mi hermano? No importa el trato. Le daré directamente al hermano 100.000 artefactos divinos supremos. Depende de ti si quieres usarlo para ti o intercambiarlo con otros espíritus divinos. Zhou Fig agitó su mano y dijo directamente. Luego, él sacó un anillo mundial y se lo entregó a la voluntad de la reencarnación. ¡Qué broma! Él había obtenido ayer hasta 300.000 artefactos divinos supremos. ¿Qué fue lo que le dio 100.000 artefactos divinos supremos a su hermano? Los artefactos divinos supremos en sus manos eran realmente infinitos después de todo. Él realmente no sabía qué hacer con él aparte de regalarlo y hacer tratos. Los ojos de la voluntad suprema se abrieron cuando él escuchó eso. ¿100.000 artefactos divinos supremos? ¿No era ese el número de artefactos divinos supremos que la voluntad suprema había intercambiado con su hermano la última vez? ¿Cuánto tiempo había pasado y su hermano ya tenía otros 100.000 artefactos divinos supremos? Él estaba muy sorprendido. Sin embargo, al mismo tiempo, él miró el anillo mundial que contenía 100.000 artefactos divinos supremos frente a él y estaba muy conmovido. Este era su hermano. Dudar. La reencarnación Will suspiró. N_Bell_BJ_N.com. No es como si no hubiera conocido a este tipo por nada. Él había pensado así incontables veces. Entonces, él no se anduvo con rodeos y aceptó directamente los anillos del mundo. Cuando él vio los 100.000 artefactos divinos supremos en el interior a través del poder de su voluntad, la sonrisa en su rostro se hizo inmediatamente aún más evidente. Por otro lado, Zhou Fig miró hacia el campo de batalla. Fue porque su hermano ya había matado a los 10 expertos en fuerza de voluntad casi suprema. En cuanto a los dioses supremos restantes que no habían sido instigados por Incite Defection, ellos fueron todos asesinados por el ejército de Bai Yun. Por lo tanto, en ese momento, ellos habían ganado completamente la guerra. Bai Yun estaba liderando al ejército para limpiar el campo de batalla. Zhou Fig asintió levemente. Aunque ellos se habían encontrado con un enemigo extremadamente aterrador hoy, afortunadamente, después de experimentar algunos giros y vueltas, ellos aún se convirtieron en el vencedor final. Hermano. En ese momento, la voz de la voluntad de la reencarnación sonó en su oído. Zhou Fig miró hacia allí. La voluntad de la reencarnación sonrió y dijo, muéstrame tu libro sin fiel. Zhou Fig se quedó atónito, pero no dudó. Sacó el libro sin forma y se lo entregó a la voluntad de la reencarnación. Para ser honesto, él estaba un poco decepcionado con el libro sin forma hoy. Hoy, él había convocado a 10 avatares de sangre verdadera de la voluntad de reencarnación en fila, pero frente a la bestia del cielo absoluto, él ni siquiera pudo detenerlo. En poco tiempo, los 10 avatares de sangre verdadera fueron derrotados por la otra parte uno tras otro. No se demoró mucho. Afortunadamente, la voluntad suprema había dispuesto secretamente que la voluntad de la serpiente observa lunas lo protegiera a él. De lo contrario, él realmente estaría en peligro hoy. Por lo tanto, después de la serie de acontecimientos de hoy, él más o menos despreció el libro sin fiel. Después de recibir el libro sin forma, la voluntad de la reencarnación también notó la mirada de Zhou Fig. Él sonrió y dijo, hermano, ¿crees que este libro sin forma es inútil? Zhou Fig dudó por un momento y asintió honestamente. Jaja. La voluntad de la reencarnación sonrió y dijo, no pienses de esa manera. En realidad, este libro sin forma es bastante fuerte. Sin embargo, si quieres liberar el efecto más fuerte del libro sin forma, primero debes darle sangre de fuertes expertos. Por ejemplo, la sangre verdadera de un experto en el reino supremo de la fuerza de voluntad de nivel superior, la sangre verdadera de un experto en el reino supremo de la fuerza de voluntad en la cima, o incluso la sangre verdadera de un experto en el reino de la fuerza de voluntad. Este libro sin forma puede considerarse un poderoso artefacto sagrado de la voluntad incluso entre los muchos artefactos sagrados de la voluntad si tienes su sangre verdadera e invocas su avatar de sangre verdadera. En segundo lugar, todavía necesitas elevar tu fuerza al reino de la voluntad suprema. Sé que la cantidad de poder divino supremo en tu cuerpo puede decirse que es infinita. Incluso entre los muchos dioses supremos, se puede decir que eres el número 1, por lo que puedes usar este artefacto sagrado de la voluntad. Pero cruzar filas sigue siendo cruzar filas.
Si quieres presenciar el verdadero poder del libro sin forma, aún necesitas el poder de la voluntad suprema del reino de la voluntad suprema. El libro sin forma impulsado por el poder divino supremo es en realidad mucho más débil que el libro sin forma impulsado por el poder de la voluntad suprema. La reencarnación dijo. Zhou Fig asintió pensativamente. Eso era lógico. Él había subestimado el libro sin fiel. Aquí tienes. Justo en ese momento, la voluntad de la reencarnación extendió su mano derecha y vio una gota de sangre flotando en su mano. Esa gota de sangre era muy extraña. Parecía ilusoria pero tenía una textura extraña, como si existiera entre la ilusión y la realidad. Esto es Zhou Fig dijo sorprendido. Esta es una gota de sangre verdadera de un experto en fuerza de voluntad suprema de nivel superior de la raza ilusoria. Lo obtuve de él después de matar a este compañero con mis otros colegas. Es inútil que me quede con él. Puedes intentar ponerlo en tu libro sin fiel. Él era un experto en el reino de la voluntad suprema de nivel superior cuando él estaba vivo. La encarnación de sangre verdadera formada por la sangre verdadera debería ser de alguna ayuda para ti. La reencarnación Will se rió entre dientes. Gracias, hermano. Los ojos de Zhou Zhou se iluminaron. Eso es muy útil. Incluso si la encarnación de sangre verdadera formada por la sangre verdadera de un experto del reino supremo de la voluntad de nivel superior solo tenía el 1% de su fuerza cuando estaba viva, era suficiente para igualar a los expertos ordinarios del reino supremo de la voluntad de nivel medio. Si era el 10% de su fuerza cuando estaba viva, su fuerza era definitivamente la más fuerte en el reino supremo de la voluntad de nivel medio. Definitivamente era más que suficiente para protegerse. La voluntad de la reencarnación asintió y abrió el libro sin forma, colocando esta gota de sangre verdadera en una página del libro sin fiel. Luego, él se lo entregó a Zhou Fig. Después de que Zhou Fig lo recibió, él inmediatamente sintió el efecto exacto de esta gota de sangre verdadera. Al final, lo que sorprendió a él fue que después de que esta gota de sangre verdadera de un experto en el reino de la fuerza de voluntad suprema de nivel superior se colocó en el libro sin forma, la recompensa dada por el libro sin forma fue que esta gota de sangre verdadera en realidad podía invocar una décima parte de su fuerza. Parecía que la fuerza de voluntad conservada por esta gota de sangre verdadera era bastante perfecta. De hecho, podía invocar un avatar de sangre verdadera con todo su poder. Zhou Zhou estaba muy feliz. Cuando la voluntad de la reencarnación vio esto, una leve sonrisa apareció en su rostro. Al mismo tiempo, él se sintió un poco emocionado. Este hermano suyo siempre hacía algo que lo sorprendía aún más cada vez que se encontraban. Él no sabía cuánto volvería a crecer su buen hermano la próxima vez que ellos se encontraran. Él negó con la cabeza y dejó de pensar en ello. Entonces, él miró hacia el campo de batalla y vio que la guerra había terminado. Él dijo. Déjame ayudarte a resucitar a tus hombres. Lamento molestarte, hermano. Zhou Fig asintió. No te andes con ceremonias conmigo. La voluntad de la reencarnación sonrió y bajó para revivir. Después de que él usó su espada de los 6 caminos de la reencarnación para revivir a todos los espíritus divinos caídos, él regresó al lado de Zhou Fig y dijo. Regresaré primero porque se acabó. Además, después de que la voluntad de la serpiente observaluna informe a la voluntad suprema, es probable que la voluntad suprema venga de verte. Tienes que estar preparado. No dudes en pedir lo que necesites. La voluntad suprema sigue siendo muy buena con su propio pueblo, dijo la voluntad de la reencarnación. Zhou Fig asintió. No te preocupes, hermano. El voluntario de la reencarnación asintió y se giró para caminar hacia la puerta del inframundo. Él vio que la puerta del inframundo se abría lentamente y el voluntario de la reencarnación entró paso a paso. Después de que su espalda desapareciera por completo en la puerta del inframundo, la imponente puerta del inframundo desapareció lentamente del campo de batalla del vacío definitivo. Cuando Zhou Fig vio esto, él pensó en lo que había sucedido hoy y una sonrisa apareció en su rostro. La cosecha de hoy fue bastante buena. Naturalmente, no había necesidad de mencionar el gran ejército de espíritus divinos que habían instigado la incitación a la deserción. Las ganancias más importantes fueron naturalmente la luna llena que le dio la voluntad de la serpiente observa lunas y la sangre verdadera que le dio él su hermano de reencarnación. Las cartas de triunfo que habían perdido al enfrentarse a Meng Tuo se habían duplicado en poco tiempo. En ese momento, Bai Yun voló y le dijo respetuosamente a Zhou Fig. Su Majestad, el campo de batalla ha sido despejado. Nuestro próximo movimiento es, después de pensarlo un poco, Zhou Fig dijo. Sigue adelante.
Primero, conquistaremos este territorio de guerra de Ludoton. Luego, comenzando desde el territorio de guerra de Ludoton, conquistaremos todos los reinos místicos del vacío en cada territorio de guerra que conquistamos hoy hasta que hayamos conquistado todos los reinos místicos del vacío. Él todavía tenía una incitación a la deserción del Hijo del Destino que hoy era inútil. Él usó al Hijo del Destino en el camino. Sí, Su Majestad. Dijo respetuosamente Bai Yun. Luego, él regresó de inmediato y dirigió a su ejército para conquistar el primer reino místico del vacío en los territorios de la guerra de Ludoton. El tiempo voló. En un abrir y cerrar de ojos, ya era de noche en el alto continente. En este momento, Zhou Fig y ellos ya habían resuelto todos los reinos místicos del vacío y estaban regresando al planeta donde estaba la base del Señor Demonio. Dentro de una nave espacial del Dios Supremo de grado 4. Esta nave espacial fue descubierta por Zhou Fig y su grupo en el tesoro de la ciudad principal del otro grupo cuando conquistaron una ciudad del vacío de grado 3. Después de que Zhou Fig se enterara, él la estableció como su nave espacial exclusiva en el acto. En ese momento, Zhou Fig estaba sentado en el asiento principal de la cabina del capitán, mirando la información del señor frente a él. Usuario. Señor del Sol Ardiente, cuarto ejército de reserva del Señor Supremo, campo de batalla del vacío definitivo, el segundo líder del campamento de la voluntad suprema. Méritos militares. 240 millones de méritos militares. Medalla de la misión. 80 medallas de la misión del Dios Supremo. Otras recompensas. 16 artefactos divinos de la raza universal, 20 libros del Espíritu de Dios nivel Dios Supremo. Después de que Zhou Zhou lo leyó, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Él había aceptado previamente un total de 20 misiones del monumento del reino de Dios Supremo. Hoy, ellos habían conquistado un total de 4 territorios de batalla de nivel Dios Supremo de grado 1, 3 territorios de guerra de nivel Dios Supremo de grado 2 y un territorio de guerra del reino de Dios Supremo de grado 3. Él completó un total de 16 misiones después de conquistar todas las ciudades en los 8 territorios de batalla y el reino místico del vacío. Solo quedaban 4 misiones en los 2 territorios de batalla restantes del Dios Supremo de grado 4 que no se habían completado. Y fueron estas 16 misiones las que le proporcionaron a él tantos méritos militares, medallas de misión, artefactos divinos raciales y el libro del Espíritu de Dios. Ahora que he vuelto puedo intercambiar por muchas cosas buenas. Ahora que he vuelto puedo intercambiar por muchas cosas buenas. En 2 días quizá ya no estaré aquí. Sería un desperdicio no hacerlo. Zhou pensó en luchar. Después de que los 2 territorios de guerra de nivel Dios Supremo de grado 4 fueron conquistados por él, los únicos territorios de guerra que no pertenecían a la voluntad suprema en todo el campo de batalla del vacío supremo eran el santuario custodiado por el avatar del emperador del vacío. La guerra por el santuario obviamente no era algo en lo que él, un Dios Supremo de grado 1, pudiera participar. Zhou Fig le pidió al Señor de los 10.000 males y al resto que prepararan primero el banquete de celebración, mientras que él llegó solo al monumento del reino de Dios Supremo y lo abrió para comenzar el intercambio. 14-12. En ese momento, él podría ya no estar aquí, pero luchando por la herencia de la voluntad del río amarillo en la tierra de la herencia. Él negó con la cabeza y dejó de pensar en ello. Un instante después y en el planeta base del Señor Demonio. N/Bel/BJN.com. Zhou Fig le pidió al Señor de los 10.000 males y al resto que prepararan primero el banquete de celebración, mientras que él llegó solo al monumento del reino de Dios Supremo y lo abrió para comenzar el intercambio. Un momento después y Zhou Fig intercambió todos sus méritos militares y medallas de la misión del Dios Supremo. Él miró las distintas razas y artefactos divinos en su bóveda del tesoro número 1 y una sonrisa apareció en su rostro. Después de que él había gastado todos sus méritos militares y medallas de misión de nivel Dios Supremo, él los había intercambiado por un total de 30 especies de artefactos divinos. Estos 30 artefactos divinos raciales llevaron directamente los diversos talentos nomológicos y la inmunidad nomológica de la raza del Dios del Sol Ardiente a un nivel extremadamente alto. En términos de talento nomológico, los súbditos de la raza del Dios del Sol llameante bajo él habían alcanzado el nivel nomológico de una especie de nivel Dios en términos de varios talentos nomológicos principales. Si la raza del Dios del Sol llameante quería convertirse en dioses, ellos podrían avanzar fácilmente a un espíritu Dios con su talento nomológico extremadamente alto. La probabilidad de avanzar a un nivel Dios verdadero también era más del 50%. También había una probabilidad de casi el 10% de avanzar a un nivel Dios maestro.
En cuanto a la inmunidad nomológica de los protos, como la inmunidad de los 5 elementos, la inmunidad del viento, el rayo, la luz, la oscuridad y la luz, la inmunidad de la magia y la física, la inmunidad promedio de varias inmunidades nomológicas también había alcanzado más del 50%. Con la mejora de los artefactos divinos de estas razas, se podría decir que la raza del dios del sol ardiente es la única especie de nivel dios en los innumerables mundos. Incluso la raza espiritual original, la raza de los dioses del caos y la raza de los dioses pastores en su apogeo no podían compararse con la actual raza del dios del sol ardiente. Ahora, mi raza del dios del sol ardiente puede ser llamada la raza número 1 en los innumerables mundos. Zhou Fig asintió con satisfacción. Entonces, él sacó un cristal que emitía una tenue luz violeta. Este era un artefacto divino racial que él había obtenido del botín de guerra de hoy. Era un artefacto divino racial de la raza del vacío definitivo. N/Bel/Beindoczeom artefacto divino de la raza. Corazón del vacío supremo, artefacto divino de la raza de primera categoría. El exclusivo artefacto divino de la raza del vacío supremo. Después de que el Señor lo coloque en el territorio, todos los sujetos bajo él obtendrán el talento viaje al vacío supremo. Pueden ignorar la supresión del entorno del vacío supremo y viajar libremente a través del vacío supremo. Después de avanzar al reino del Espíritu de Dios, también pueden viajar largas distancias en el entorno del vacío supremo. Después de obtener el talento percepción del vacío definitivo, los seres vivos con este talento podían sentir tesoros sin dueño vagando por el vacío definitivo, así como su ubicación exacta e información general. Después de obtener el talento inmunidad al vacío definitivo, la capacidad de defensa personal ha aumentado considerablemente, reduciendo el daño recibido en un 20% del atributo vacío definitivo. Después de obtener el talento corazón del vacío supremo, el talento de los sujetos bajo él, la ley del vacío supremo, ha aumentado ligeramente. Cuando avancen al reino del Espíritu de Dios con la ley del vacío supremo como base, la probabilidad de abrirse paso hacia el reino del Espíritu de Dios aumentará en un 50%. Los ojos de Zhou Zhou se iluminaron. Este corazón del vacío definitivo fue bastante efectivo. Aunque los diversos talentos nomológicos y la inmunidad nomológica de los soldados sujetos y los espíritus divinos bajo ella habían alcanzado un nivel extremadamente alto, el talento innato y la resistencia a la ley del vacío definitivo siempre habían sido cero. Esto se debió a que él nunca había obtenido el artefacto divino de la raza del vacío definitivo, incluido el monumento del reino del Dios Supremo. Este corazón del vacío definitivo fue el primer artefacto divino de la raza del vacío definitivo que él había obtenido. Puede compensar la falta de talento y resistencia a la ley de los súbditos bajo mi mando. ¡Qué buen artefacto divino! Zhou Fig estaba muy satisfecho con este artefacto divino racial. De esta manera, incluso si los sujetos bajo él vivieran en el vacío supremo en el futuro, podrían vivir muy bien. Especialmente cuando se combina con las dos habilidades innatas proporcionadas por este artefacto divino de la raza, Ultimate Void Travel y Ultimate Void Perception, podría permitir completamente a los sujetos bajo él vivir muy cómodamente en el vacío supremo. Sin embargo, el requisito previo para todo esto fue que él primero transformó este artefacto divino racial de la raza del vacío definitivo en el artefacto divino racial de la raza del dios del sol ardiente. Al pensar en esto, Zhou Fig sacó el caldero del pueblo común y arrojó el corazón del vacío definitivo para aceptar la modificación del caldero del pueblo común. Pronto, Zhou Fig sintió que el 10% de su suerte había sido despojado de su suerte total y se había fusionado con el caldero del pueblo común, convirtiéndose en leña para el caldero del pueblo común. Él comenzó a modificar el corazón del vacío supremo. Él sintió la pérdida de su suerte y no pudo evitar levantar sus cejas ligeramente. Buen Dios. En realidad, necesitaba el 10% de su suerte total como combustible para modificar el artefacto divino racial. Esto requería mucha suerte. Él había modificado tantos artefactos divinos raciales, pero esta era la primera vez que él se encontraba con alguien que necesitaba tanta suerte como leña. ¿No podría ser este corazón del vacío supremo un artefacto divino racial en el gran cosmos supremo, por lo que necesitó tanta suerte? Zhou Fig pensó durante unos segundos pero no pudo encontrar una respuesta, por lo que él no pensó demasiado en ello. ¿Qué sentido tenía pensar tanto? Estaba bien siempre que se pudiera modificar. Un momento después y auge. Se escuchó un sonido bajo y amortiguado. Todo el caldero del pueblo común se sacudió levemente. Luego, la tapa del caldero del pueblo común se abrió automáticamente.
Una corriente de luz violeta oscura salió volando y se dirigió directamente hacia Zhou Fig antes de detenerse frente a él. Al mismo tiempo, Zhou Fig también lo sintió. Alrededor del 15% del poder de la providencia salió volando de su superficie y se fusionó con su providencia. Zhou Fig sintió que su poder de providencia se había expandido a más de la mitad y sus ojos se abrieron. ¿Solo este artefacto divino racial realmente aumentó su suerte total tanto? Exageración. Esto es demasiado exagerado. Zhou Fig se quedó sin palabras. La providencia que él obtuvo de esta mejora fue casi equivalente a la providencia obtenida al aumentar el rango de un señor supremo. Se podía ver cuán aterradora era la cantidad de providencia que él había obtenido. Aunque este artefacto divino racial era un artefacto divino racial del vacío supremo, realmente le otorgó a él suficientes sorpresas. Sin embargo, él también era un poco extraño. Si el efecto del Ultimate Void Art era realmente bueno, no debería darle a él tanta suerte, ¿verdad? Él reflexionó durante un rato y dejó de pensar en ello si él no podía pensar en una respuesta. En cualquier caso, él ya había adquirido su suerte. ¿Por qué él pensaba tanto? Luego, él miró el artefacto divino racial modificado. El Ultimate Void Art alterado no cambió mucho. Sin embargo, cuando Zhou Fig miró este artefacto divino racial, él sintió una inexplicable sensación de familiaridad. Fue como si hubiera pasado de ser un objeto desconocido a un tesoro en el que él podía confiar y usar sin preocupaciones. Esta fue la modificación característica más obvia del artefacto divino de una raza al convertirse en el artefacto divino de su raza. Apareció información sobre el artefacto divino. Después de leerlo, Zhou Fig parecía satisfecho. Como se esperaba de un artefacto divino racial que él había gastado un 10% de su suerte para modificar con éxito. El efecto del artefacto divino racial en realidad no sufrió ningún daño después de la modificación. Conservó por completo el efecto de todos los artefactos divinos del artefacto divino racial original. La transformación fue simplemente perfecta. Después de admirarlo por un rato, Zhou Fig guardó el Ultimate Void Art. Luego, él abrió el monumento del reino de Dios Supremo y lo miró por un rato. Después de leerlo, él negó con su cabeza. Él casi había intercambiado todos los artefactos divinos raciales en el monumento del reino del Dios Supremo. Los artefactos divinos raciales restantes tenían efectos ordinarios. Incluso había algunos artefactos divinos raciales con efectos negativos. Ellos no se ajustaban a los deseos de Zhou Fig. Él ni siquiera estaba dispuesto a gastar tiempo y esfuerzo para obtener más méritos militares y medallas de misión para intercambiarlos. ¿No sería mejor si él tuviera el tiempo y la energía para liderar un ejército para conquistar las distintas razas en los innumerables mundos y obtener más artefactos divinos raciales de las razas? Mañana, después de conquistar los 2 territorios de guerra del Dios Supremo de grado 4, gastaré todos mis méritos militares y las medallas de la misión del Dios Supremo. Luego, podré irme de aquí sin preocupaciones. Zhou pensó en luchar. Cuando llegó el momento y él podía esperar las órdenes de su cuerpo principal y estar preparado para dedicarse a sí mismo a la competencia por la herencia del testamento del río amarillo en cualquier momento. Entonces, él no se quedó más tiempo. Él se dio la vuelta y caminó hacia el lugar de la ceremonia de celebración. En el palacio sagrado de la reencarnación. Zhou estaba sentado con las piernas cruzadas en el futón de comprensión del Dao, comprendiendo las leyes del Señor. Ahora que su voluntad ya había alcanzado el reino de la transformación divina de la voluntad en etapa tardía, este nivel de voluntad ya era muy alto. Sin embargo, su reino del espíritu divino todavía estaba al nivel de un Dios supremo de grado 1. Era seriamente incompatible con su reino de la voluntad. Por lo tanto, el plan actual de Zhou era primero elevar su reino del Dios Supremo antes de avanzar su fuerza de voluntad y cultivo para abrirse paso hacia el reino de la voluntad suprema al mismo tiempo. Ahora, la comprensión de Zhou de las leyes del Señor era tan alta que incluso un espíritu divino ordinario o un experto en el reino de la fuerza de voluntad suprema no podían compararse con él. Por lo tanto, Zhou estaba seguro de que él podría elevar su reino del espíritu divino en un corto período de tiempo con su magnífica comprensión. De repente, él sintió algo y abrió lentamente sus ojos. Luego, él miró el terminal personal que su muñeca derecha. En la terminal se mostró un informe que acababa de enviarse. Era el resumen que Zero acababa de resumir sobre los beneficios totales de la guerra de hoy. Él miró hacia arriba.
Bajo los esfuerzos combinados del ejército del reino divino del sol ardiente y el ejército en el campo de batalla del vacío definitivo, el reino divino del sol ardiente había eliminado un total de 121 facciones de señores del reino divino de nivel principiante, 88 facciones de señores del reino divino de grado intermedio, 41 facciones de señores del reino divino avanzados y 9 facciones de señores de nivel supremo. Además, en el campo de batalla del vacío definitivo, los enemigos que Zoufig y Loroth Tentousan Devils habían destruido en los 8 territorios de guerra y el ejército del vacío definitivo liderado por Mentuo, habían matado a un total de más de 900.000 millones de espíritus divinos, más de 100.000 millones de dioses verdaderos, más de 800.000 dioses maestros, más de 900 dioses supremos y 16 expertos en el reino de la fuerza de voluntad casi supremo. Después de cotejar las estadísticas, el reino divino del sol ardiente había obtenido un total de aproximadamente un núcleo de niebla de unidad y de varios niveles, cristales de origen, libros de habilidades, equipos y materiales básicos. 31 fragmentos de cristal de talento de señor de nivel bronce verde de las unidades capitales 2, 3, 7, 2, 2, 9, 7, 3, 7, 4, 6, 2, 9, 3, 4, 6. 1388 unidades del tesoro divino del caos. 138.237.482 esferas de talento de nivel legendario y de nivel inferior. Una gran cantidad de fragmentos de cristal de talento de lore de otros niveles. También estaban 3 unidades Gai 3, 7, 8, 4, 2, 3, 0, 0, 7, 9, 2, 3, 9, 0, 0, 0 cristales divinos desde el nivel de deidad bajo hasta el nivel de deidad alto. N/Bel/Bindopceom 6, 8, 7, 6, 3, 7, 2, 3, 6, 8, 2, 3, 7 auténticos cristales divinos de nivel Dios. 5, 2, 3, 8, 4, 8, 1, 2, 7, 4, 8, 6, 7 cristales divinos de nivel Dios Maestro. 512.973.287 cristales divinos del Dios Supremo de grado 1 a grado 3. 92 unidades capitales, 8, 234, 771, 222, 000, 000 artefactos divinos de nivel deidad de nivel bajo a alto. 123, 332, 730, 000 artefactos divinos de nivel Dios verdadero. 189, 238, 972 artefactos divinos de nivel Dios Maestro. 603,281 artefactos divinos de Dios Supremo. Había alrededor de 51 unidades capitales con un total de 2, 397, 110, 000, fragmentos de chispa divina, hierbas de nivel Dios, ingredientes de nivel Dios, minerales de nivel Dios, planos de nivel Dios y otros tesoros. 20, 293, 728, 371, 287 Maestro Dios Tier hierbas Dios Tier, ingredientes Dios Tier, minerales Dios Tier, planos Dios Tier y otros tesoros. 72, 128, 121 hierbas de nivel Dios Supremo, ingredientes de nivel Dios, minerales de nivel Dios, planos de nivel Dios y otros tesoros. En términos de incitar a la deserción, a través de Land of Earth, a Minister of the King, Zoufig había inducido un total de 218, 912, 732, 381 espíritus de Dios del vacío supremo, 3, 382, 383, 821 dioses verdaderos del vacío supremo, 103,173 dioses maestros del vacío supremo y 111 dioses supremos del vacío supremo. Luego, en el proceso de conquistar el reino místico del vacío, a través del Hijo del Destino, la incitación a la defección alcanzó a 18.000 millones, 623 millones, 892.381 espíritus divinos ordinarios, 428 millones, 932.128 dioses verdaderos, 3.121 dioses maestros y 5 dioses supremos. Además, los señores de la Alianza Estelar también habían instigado a 712 soldados de unidades capitales, más de 3.312.000 millones de espíritus divinos, más de 2 millones de dioses verdaderos y 512 dioses maestros.
Al final, en términos del avance de los espíritus de Dios, hubo un total de 312, 328, 371, 862 soldados de grado avanzado de nivel legendario que habían avanzado a los espíritus de Dios de grado elemental de nivel de deidad de nivel bajo. También había 7.217.870 espíritus divinos de grado avanzado de nivel deidad de alto nivel que habían avanzado a espíritus divinos de grado elemental de nivel Dios verdadero. Otros 7.213 dioses verdaderos de primer nivel de la raza humana y 32.313 dioses verdaderos de primer nivel de las personas de razas extranjeras sintieron su cuello de botella de nivel Dios maestro y solicitaron ingresar al palacio sagrado de la reencarnación para cultivar en reclusión para tratar de abrirse paso hacia el reino de nivel Dios maestro. Además, había 6 espíritus divinos de grado avanzado de nivel Dios Maestro, incluidos Pangu, el antepasado Lu, el señor Buda y los demás que sintieron que su avance era un obstáculo. También estaban preparados para ingresar al Palacio Sagrado de la Reencarnación hoy y avanzar a un Dios Supremo de grado 1. Si nada saliera mal, él triunfaría oficialmente mañana. La fuerza militar original de Zhou Zhou era una unidad GAI, 9110 unidades capitales, 7, 3, 1, 2, 3, 4, 9, 1, 7, 2, 6, 3, 8, 9, 7, 8 soldados, 249.000 millones, 239 millones, 699.994 espíritus divinos, 7.000 millones, 357 millones, 783.439 dioses verdaderos, 95.431 dioses maestros y 55 dioses supremos. Ahora, con la adición de estos expertos en espíritus divinos que habían instigado la incitación a la deserción y los 5 dioses supremos y 15 dioses maestros reclutados del reino místico caótico, la fuerza militar bajo él había logrado una unidad GAI, 1010 unidades capitales, 731, 283, 1272, 978 soldados, 248.000 millones, 573 millones, 699.994 espíritus divinos, 7.000 millones, 357 millones, 117.439 dioses verdaderos, 82.997 dioses maestros y 53 dioses supremos. Zhou Zhou asintió con satisfacción después de leerlo. La mejora hoy también ha sido enorme. Solo en términos de espíritus divinos ordinarios, se había más que triplicado, de más de 250.000 millones a casi 800.000 millones. El número total de dioses verdaderos también se había duplicado, de más de 7.000 millones a más de 14.000 millones. El número de dioses maestros había aumentado de más de 90.000 a 200.000. El número de dioses supremos se había triplicado de 55 a 176. Aparte del número de soldados comunes, todo lo demás se ha duplicado. Pensó Zhou Zhou. Además, debajo de este informe de guerra estaban las ganancias del tesoro divino del caos de las ruinas del tiempo. La administración del Mar del Caos había comprado 220 unidades de tesoros divinos del caos de las facciones de señores del reino divino que recolectaron tesoros divinos del caos en las ruinas del tiempo. Él originalmente tenía 1882 unidades de tesoros divinos del caos. Ahora, con estas 220 unidades de tesoros divinos del caos y los tesoros divinos del caos obtenidos en el campo de batalla del vacío definitivo, sumaba 3.490 unidades de tesoros divinos del caos. En un día o dos, puedo reunir 5.000 unidades de tesoros divinos del caos para mejorar mi territorio y avanzar a una facción de señores del reino divino de alto nivel. Zhou Zhou asintió. Justo en ese momento, una figura femenina que emitía una luz blanca pura y limitada apareció frente a Zhou Zhou. Cuando Zhou Zhou vio esto, él se levantó apresuradamente y dijo respetuosamente: «Saludos, señor Suprema Voluntad». Zhou Zhou, la Voluntad Suprema, miró a Zhou Zhou con una sonrisa en sus labios y satisfacción en sus ojos. «Vi tu actuación hoy. Cuando el asunto del campo de batalla del vacío supremo haya terminado por completo, mejoraré tu rango al tercer ejército de reserva del Señor Supremo». «Gracias, Voluntad Suprema». Zhou Zhou estaba encantado y dijo de inmediato. La Voluntad Suprema sonrió y dijo solemnemente: «Ya sé que Mentuo trajo su intención y tesoros para asesinarte. Afortunadamente, tienes la voluntad de reencarnación a tu lado para interactuar con la voluntad de la serpiente Observaluna que te envié. De lo contrario, las consecuencias serían inimaginables.
Definitivamente haré que ese emperador del vacío pague el precio por romper las reglas. Después de que conquistes los dos últimos territorios de guerra de nivel Dios Supremo de grado 4, lideraré personalmente las tropas para atacar el santuario del vacío definitivo y expulsar por completo a la raza del vacío definitivo de nuestro campo de batalla del vacío definitivo. Eliminaré personalmente al emperador del vacío. Después de que el emperador del vacío muera, puedes elegir uno de los tesoros que él tiene como compensación por tu peligro esta vez. La voluntad suprema sonrió y dijo algo que dejó atónito a Zhou Zhou. ¿Podría la voluntad suprema ser tan dominante? ¿Matar a un experto en fuerza de voluntad era tan normal como matar un pollo? ¿Y era para él? Zhou Zhou no era alguien que se conmoviera fácilmente. Sin embargo, hay que decir que él sintió algunas ondas en su corazón después de que él escuchó las palabras de la voluntad suprema. En ese momento, la voluntad suprema de repente sonrió y dijo, ¿por qué no te unes a nosotros para suprimir la raza del vacío definitivo? Zhou Zhou tembló y dijo apresuradamente, será mejor que no participe en esto. Con la voluntad suprema en acción, la victoria será definitivamente fácil. Incluso si participo, probablemente sea inútil. ¿Cómo puedo hacer eso? La voluntad suprema sonrió y sacudió su cabeza. Mereces el crédito por haber llegado hasta donde estás hoy. Ahora que voy a recoger la victoria final, ¿no sería una lástima que no vinieras? Zhou Zhou estaba a punto de decir algo cuando él de repente reaccionó y sonrió amargamente. Señor Suprema Voluntad, por favor no bromees sobre mí. Ya sabes cómo soy. Nunca he querido participar en guerras que estén muy por encima de mi nivel. La batalla para atacar el santuario de la raza suprema del vacío definitivamente permitirá que participen expertos supremos en fuerza de voluntad. Incluso podrías participar personalmente y luchar contra el emperador del vacío. No quiero participar por el bien de mi vida. Además, todavía tengo que ir al río amarillo en 3 días para participar en el concurso por la herencia del testamento crepuscular. Estoy demasiado ocupado para participar en tu guerra incluso con mis clones. La voluntad suprema puso los ojos en blanco y miró a él. Él, B contra barra JNN. Ahora, todos los que tenían un poco de estatus en los innumerables mundos sabían que la técnica de clonación del rey de la gente común no tenía paralelo. Uno de los dos clones, Zhou Martial y Zhou Fig, estaba a punto de conquistar todo el alto continente. El otro clon estaba a solo 2 territorios de guerra del dios supremo de grado 4 de conquistar todo el campo de batalla del vacío supremo. Aunque los otros clones no eran tan famosos como estos dos clones, ellos aún habían alcanzado un nivel extremadamente alto en sus respectivos dominios. ¿Técnica de clonación? ¿Cómo evaluarían entonces sus técnicas de clonación los demás expertos que eran buenos en clonación? ¿Inútil? Él entendió la personalidad de Zhou Zhou y solo dijo eso para burlarse a este tipo. Él dijo entonces. No está mal si participas en la herencia de la voluntad del río amarillo. Puedes conocer a los enemigos del clan ilusionista y comprenderlos. Tendrás que lidiar con ellos en el futuro como uno de mis sucesores. El clan ilusionista y Zhou Zhou murmuró este nombre en su corazón. Él había oído hablar de esta carrera desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, aún no habían tenido ningún contacto real. A diferencia del dios rey castigo celestial, el señor del Dharma de primavera y otoño y el señor de los 10.000 males, ellos, que ya habían luchado con el clan ilusionista. Especialmente el dios rey castigo celestial. Según la información que el señor de los 10.000 males le dijo a él, desde que el rey dios del castigo celestial se convirtió en el primer ejército de reserva del señor supremo, él había estado estacionado en la tierra del anochecer durante todo el año y había estado luchando con el clan ilusionista hasta ahora. En cuanto a la comprensión de la raza ilusoria, el dios rey castigo celestial era el número 1. En los innumerables mundos, aparte de la voluntad suprema, las otras existencias probablemente sabían mucho menos sobre la raza ilusoria que el dios rey castigo celestial. En ese caso, él aún tenía mucho que recuperar en este aspecto. Pensando en esto, Zhou Zhou no pudo evitar esperar con ansias la competencia por la herencia del testamento del río amarillo en 3 días. Al mismo tiempo, la voluntad suprema miró la expresión de Zhou Zhou y pensó por un momento antes de decir. ¿Cuánto sabes sobre el clan ilusionista? No mucho, dijo Zhou Zhou con sinceridad. La información con la que él entró en interacción provenía de otros. Él nunca había visto al verdadero clan ilusionista con sus propios ojos.
Si el nivel legendario era cierto, entonces la voluntad suprema y la bestia maldita del cielo deberían considerarse el clan ilusionista. La voluntad suprema sacudió ligeramente su cabeza y dijo: entonces te contaré brevemente sobre la circunstancia del clan ilusionista. El clan ilusionista es una raza muy extraña. El mundo en el que viven ellos en realidad está dominado por formas de vida comunes sin poderes sobrenaturales. El clan ilusionista nació en la imaginación de formas de vida comunes. Por lo tanto, el clan ilusionista también es conocido como una criatura delirante en las bocas de esas formas de vida. Si esta declaración se difundiera, probablemente conmocionaría a todos los espíritus divinos en los innumerables mundos. El gobernante de un mundo superior con formas de vida de nivel extraordinario que no eran inferiores al gran cosmos supremo y al gran cosmos carmesí era en realidad un grupo de formas de vida comunes sin poder de nivel extraordinario. Era increíble solo pensarlo. Sin embargo, Zhou Zhou había aprendido sobre el clan ilusionista de parte del Señor de los 10.000 males de antemano, por lo que él no estaba demasiado sorprendido. Aunque él no estaba demasiado sorprendido, él no pudo evitar suspirar de emoción. En realidad, existía un mundo así en este mundo. La voluntad suprema dijo: ¿todavía recuerdas lo que te dije antes? Nosotros y el clan ilusionista somos básicamente dos razas que son enemigos naturales. O más bien, todas las criaturas del universo en el entorno del vacío supremo son en realidad dos razas que son fundamentalmente hostiles al clan ilusionista. Recuerdo. Zhou Zhou asintió. La voluntad suprema asintió y dijo: esa es la razón. Porque el clan de los ilusionistas nació de la nada. La voluntad en ellos existe. Si ellos quieren avanzar al reino eterno inmortal, ellos tienen que romper las ilusiones y demostrar que ellos son reales. Luego, ellos tienen que fusionar la realidad y la ilusión para avanzar al reino eterno inmortal. Solo hay una manera de hacerlo en este momento. Eso es entrometerse en el mundo genuino, que es el vacío supremo gran cosmos donde estamos. Mientras ellos conquisten el gran cosmos del vacío supremo en el que nos encontramos, el vacío supremo de ellos puede completar la unificación de la realidad y la ilusión. Los practicantes de la fuerte fuerza de voluntad de ellos pueden avanzar fácilmente al reino eterno. En cuanto a nosotros, las verdaderas formas de vida en el gran cosmos del vacío supremo, perderemos nuestra fuente de existencia y desapareceremos silenciosamente ante universo, para no aparecer nunca más. En pocas palabras, el clan ilusionista quiere usar nuestra existencia a cambio de los recursos de la fuerza de voluntad de ellos para avanzar al reino eterno. Es por eso que debemos mantenernos firmes contra la invasión del otro y por eso la otra parte debe insistir en invadir nuestro universo, dijo solemnemente la voluntad suprema. Zhou Zhou asintió con calma. Aunque él tenía una comprensión aproximada de los asuntos internos de este aspecto a través de la boca del Señor de los 10.000 males, su corazón todavía se sintió muy pesado cuando él escuchó la explicación detallada de la voluntad suprema. El clan ilusionista quería quitarle los cimientos a ellos. Una vez que la otra parte haya completado con éxito su plan, ellos serían como un grupo de personas a las que se les hubiera aplicado la ley de la muerte instantánea. Ellos morirían inmediatamente sin ninguna posibilidad de sobrevivir. Sus ojos emitían un brillo frío. Estos tipos realmente querían hacerle daño a él. Él definitivamente no podía permitir que ellos siguieran haciendo esto. Para ser honesto, si fuera en el pasado, después de escuchar las palabras de la voluntad suprema, incluso si él sintiera que la situación era crítica, él no tomaría la iniciativa de hacer nada. El anterior no tenía la capacidad de hacer nada, y mucho menos resistir la invasión de la raza ilusoria después de todo. Bastaba con que pudiera mantenerse a salvo. Sin embargo, él ya era un dios supremo de grado 1. En términos de fuerza de combate, no muchos espíritus divinos refutarían que él fuera el dios supremo número 1 por debajo del reino de la voluntad suprema. Además, él avanzaría al reino supremo de la voluntad tarde o temprano, o incluso al reino de la voluntad. En otras palabras, él, JNN era solo cuestión de tiempo antes de que el clan ilusionista apareciera frente a Zhou Zhou y amenazara su seguridad. 14-15 En ese momento, él también tendría la capacidad de contribuir a resistir la invasión de la raza ilusoria. Por lo tanto, los pensamientos actuales de Zhou Zhou se consideraron precautorios. En la batalla por la herencia de la voluntad del río amarillo, los expertos del clan ilusionista atacarán. Veremos qué puede hacer el clan ilusionista cuando llegue el momento. Zhou Zhou pensó. De repente, él pensó en algo y preguntó.
Dado que el clan ilusionista es el enemigo de nuestro gran cosmos del vacío supremo, ¿por qué no vienen expertos de otros universos a ayudarnos a resistir la invasión del clan ilusionista? Hasta donde yo sé, parece que hemos estado luchando solos desde que el clan ilusionista invadió nuestro universo. ¿De qué se trata todo esto? Hay dos razones para ello, afirmó la voluntad suprema. La primera razón. Hace mucho tiempo, cuando el clan ilusionista invadió por primera vez el gran cosmos del vacío supremo en el que estábamos, nos enteramos de que había otro mundo fuera de nuestro gran cosmos del vacío supremo. Como el Piscis Yin Yang, era completamente diferente de nuestro universo, pero existía de manera interdependiente. Nos llevó mucho tiempo darnos cuenta de las malas intenciones del clan ilusionista. Para poder lidiar con su invasión, una gran existencia nos convocó y nos pidió que discutiéramos cómo lidiar con la invasión del clan ilusionista. ¿Gran existencia? Zhou Zhou estaba atónito. Sí. La voluntad suprema asintió levemente. Esa fue una gran existencia en el reino inmortal eterno. Él es una existencia que ha sido cultivada hasta el reino inmortal eterno por el mismo punto. Sin embargo, esa existencia ya ha abandonado nuestro gran cosmos del vacío supremo. En cuanto a dónde fue, todavía no lo sabemos. Zhou Zhou asintió. La voluntad suprema continuó viendo esto. Fue esa reunión la que nos hizo darnos cuenta de lo aterrador que es el clan ilusionista. Eso se debe a que el clan de los ilusionistas puede arraigarse profundamente en nuestra imaginación simplemente mediante nuestra conversación y comunicación. Entonces, ellos pueden llegar a nuestro universo vacío final directamente desde nuestra imaginación. Fue una gran catástrofe. El gran ser no eligió intervenir en ese momento. Tal vez sea porque la otra parte no envió ningún experto del reino eterno que la gran existencia no atacó. Más tarde, perdimos una gran cantidad de expertos en fuerza de voluntad suprema y más de 100 expertos en fuerza de voluntad antes de eliminar por completo al clan ilusionista en nuestro universo. Después de esta batalla, nuestra vitalidad quedó muy dañada. Nos llevó 1.000.000 de años recuperarnos. También fue debido a esa catástrofe que nos dimos cuenta de que la existencia del clan ilusionista no podía discutirse fácilmente. Cuanto más discutimos, más fácil es que personajes aterradores como ellos nazcan en nuestra imaginación. Cuanto más fuerte sea la existencia discutida, más fuertes serán los expertos del clan ilusionista. Desde entonces hemos establecido una regla. Está prohibido discutir públicamente sobre el clan ilusionista. Aunque lo discutieran en privado, no lo permitirían. Como mucho, pensarían en sus propias mentes. Aunque nuestro universo sea invadido por el clan de los ilusionistas, no podemos hacer público este asunto. En cambio, podemos hacer todo lo posible para resolverlo de forma independiente. Solo cuando no podamos resolverlo solos, podremos pedirle ayuda a los expertos de los otros universos. Además, no podemos buscar ayuda externa de gran escala. Solo podemos buscarla a pequeña escala. Esto es para evitar que sepamos que han aparecido demasiados expertos del clan ilusionista, lo que provocó que el clan ilusionista descienda de gran escala y provoque una segunda catástrofe. Es precisamente debido a esta regla que los diversos universos de nuestra Ultimate Void Race se han convertido en existencias casi aisladas. Apenas nos comunicamos entre nosotros, nos comunicamos y nos reunimos a menos que sea necesario o en un momento determinado. Esa es solo la primera razón. La segunda razón es el propio clan ilusionista. El clan ilusionista no puede descender a gran escala e invadir nuestro gran cosmos del vacío supremo sin guía externa. Ellos como máximo pueden tomar la iniciativa de invadir nuestro gran cosmos ilusorio en pequeña escala. Un pequeño número de tropas hizo que ellos no se atrevieran a iniciar una guerra con todo nuestro cosmos del vacío supremo. En cambio, ellos solo podían elegir uno de nuestros objetivos para iniciar una guerra. También es por eso que ellos no quieren difundir la noticia de que ellos han invadido un gran universo para atraer a expertos de otros universos para que vengan a ayudar. Por lo tanto, un experto en fuerza de voluntad entre ellos que era bueno en ocultar su destino utilizó la técnica mística ilusoria para convertir nuestro gran cosmos supremo y el gran cosmos carmesí en un universo que no podía enviar noticias. Ni siquiera yo puedo descifrar su técnica mística. Una vez que deje la cobertura del gran cosmos supremo y el gran cosmos carmesí, incluso olvidaré que mi gran cosmos fue invadido por el clan ilusionista. Lo mismo ocurre con el señor carmesí. Incluso el emperador del vacío que invadió nuestro gran cosmos y el ejército del vacío definitivo bajo él recordarán que nuestro gran cosmos fue invadido por el clan ilusionista en el campo de batalla del vacío definitivo.
Pero una vez que abandonen el campo de batalla del vacío supremo, ellos se olvidarán inmediatamente del clan ilusionista y pensarán que están invadiendo nuestro universo con normalidad. No habrá ningún recuerdo de la invasión del clan ilusionista en su memoria. El clan ilusionista es tan poderoso que ellos pueden incluso ocultar tu memoria. Zhou Zhou no pudo evitar esperarlo con ansias. Su sistema divino es muy especial. Aunque estoy seguro de que soy considerado una potencia de primer nivel entre las voluntades, no puedo hacer nada con respecto a sus habilidades divinas. La voluntad suprema meneó su cabeza. ¿Qué es este sistema divino suyo? Zhou Zhou preguntó con curiosidad. El señor de los 10.000 males no le dijo a él. Dios conceptual, dijo la voluntad suprema. Dios conceptual. Cuando Zhou Zhou escuchó esto, él frunció el ceño. El sistema de Dios conceptual y no es de extrañar que sea tan problemático. Él había oído hablar del sistema de Dios conceptual antes. Estos dioses conceptuales podrían fácilmente luchar por encima de su nivel con sus habilidades conceptuales. Incluso los espíritus divinos más fuertes se enfrentarían al riesgo de perecer si no se atenían a sus reglas conceptuales. Sus poderosos poderes divinos y habilidades de ley no serían de mucha utilidad frente al poder conceptual absoluto. Solo siguiendo las reglas de la otra parte él apenas pudo sobrevivir. Si un dios conceptual de grado elemental de nivel deidad de nivel bajo se enfrentara a un espíritu divino normal al nivel de un dios verdadero, si este dios verdadero no entendiera las reglas conceptuales de la otra parte, incluso podría morir sin entrar en contacto con la otra parte. Un dios conceptual poderoso era comparable a un experto en el reino de la fuerza de voluntad suprema o incluso a un experto en el reino de la fuerza de voluntad. Se podía ver lo aterrador que era el dios conceptual. Señor Suprema Voluntad, ¿cuál es la diferencia entre dioses conceptuales como ellos y los dioses conceptuales de nuestro universo? Zhou Zhou pensó por un momento y preguntó. En este universo también existían dioses conceptuales, pero ellos no eran muy destacados en términos de cantidad o habilidad. Por lo tanto, ellos estaban en desventaja en el multiverso y no podían compararse con el sistema normal de dioses espíritus. El dios conceptual del clan ilusionista fue capaz de invadir los dos universos de ellos, y su ambición era todo el gran cosmos del vacío supremo. Debe haber algo impactante en su sistema de dios espiritual. Cuando la voluntad suprema escuchó esto, él se quedó en silencio por unos segundos antes de decir, hay muchas diferencias entre ellos y nuestros dioses conceptuales. Pero hay dos grandes diferencias. Una es que ellos son inmortales porque el fundamento de su existencia es el poder de la imaginación de las formas de vida ordinarias en el mundo en el que ellos están. Mientras ellos, que proporcionan el poder de la imaginación, no se extingan, será muy difícil que el clan de los ilusionistas muera. Incluso se puede decir que ellos son inmortales. Después de que ellos perecieran, ellos solo necesitarían un período de tiempo para renacer en la imaginación de esas formas de vida. En resumen, es muy difícil matarlos. Las formas de vida ordinarias deberían ser fáciles de matar, ¿verdad? Pensó Zhou Zhou. No es tan sencillo. La voluntad suprema meneó su cabeza. Esas formas de vida ordinarias solo pueden ser eliminadas por el poder conceptual del mundo en el que ellos se encuentran. Si nosotros, los espíritus divinos ortodoxos, vamos al mundo de la raza ilusoria y llegamos a esas formas de vida ordinarias, descubriremos que nuestro poder divino, nuestras habilidades de ley e incluso nuestras habilidades de fuerza de voluntad son inútiles contra esas formas de vida. Aunque ellos son ordinarios, ellos parecen estar protegidos por el concepto de ordinario. Cualquier poder de nivel extraordinario, poder de espíritu divino o fuerza de voluntad se volverá ordinario e inofensivo frente a ellos. Esas formas de vida ordinarias pueden incluso usar su fuerza para activar sus cuerpos físicos y herirnos o incluso matarnos fácilmente. Desde entonces, rara vez hemos enviado expertos a ese mundo. Casi todas las potencias que fueron allí se transformaron en el clan ilusionista, para que pudieran existir como potencias en ese mundo. Zhou Zhou asintió en silencio. Así fue como fue. Este tipo de inmortalidad era bastante problemática. La única forma de hacerlos indestructibles e ineficaces era matar todas las formas de vida ordinarias en el mundo ilusorio. Sin embargo, las formas de vida ordinarias en el mundo ilusionista solo podían ser asesinadas por el poder conceptual del clan ilusionista. ¿Pero cómo podría ser eso? El clan ilusionista sabía que su inmortalidad provenía de la imaginación de formas de vida ordinarias, por lo que era imposible para ellos cortar la fuente de su inmortalidad.
Después de que el clan ilusionista nazca de la imaginación de formas de vida ordinarias, tendrán el estatus de un espíritu divino. N/Bel/BJN.com 14:16 incluso podría aumentar el número de formas de vida ordinarias. Solo entonces ellos podrían hacerse más fuertes y estabilizar sus habilidades indestructibles. Cuanto más pensaba Zhou Zhou en ello, más difícil se volvía. En ese momento, la voluntad suprema continuó. Además de esta diferencia, la otra es: después de que el clan ilusionista nazca de la imaginación de formas de vida ordinarias, tendrán el estatus de un espíritu divino. En otras palabras, ellos nacieron como espíritus divinos. A diferencia del Dios conceptual de nuestro universo, por muy noble que sea el linaje de nuestros antepasados, ellos tienen que crecer paso a paso desde el nivel más bajo de individuos extraordinarios. Como mucho, dominarán un poder conceptual más poderoso. Sin embargo, por muy poderoso que sea el poder conceptual que dominen, aún tienen que atravesar capas de dificultades y largos períodos de cultivo antes de poder avanzar y convertirse en espíritus divinos. ¿Un espíritu divino al nacer? ¿Cómo es eso posible? Zhou Zhou se sorprendió. Él confió en su talento de señor para permitir que sus súbditos alcanzaran el nivel de ser de nivel épico al nacer. El clan ilusionista no tenía ningún talento de señor, entonces, ¿cómo podrían ellos alcanzar el nivel de un espíritu divino al nacer? Si has estado en el mundo ilusorio, lo sabrás. La voluntad suprema miró la expresión de sorpresa de Zhou Zhou y dijo con una sonrisa: el mundo ilusorio del clan ilusorio es muy pequeño, solo del tamaño de un universo ilimitado normal. Sin embargo, un mundo tan pequeño puede convertirse en el lado opuesto de nuestro universo vacío supremo. Es difícil imaginar cuán impactante es la energía contenida en ese mundo ilusorio. Con base en tanta energía, en realidad es normal dar a luz a un dios conceptual como el clan ilusionista que nació como un espíritu divino. Ah, entonces eso es todo, es simplemente un universo ilimitado, pero puede rivalizar con todo nuestro gran cosmos del vacío supremo. Entonces la energía en ellos debe ser extremadamente comprimida y de alta calidad. Es normal que un clan ilusionista tan mágico nazca sobre la base de un mundo así. Zhou Zhou comenzó a comprender. Luego, la voluntad suprema le contó a Zhou Zhou más información sobre el clan ilusionista y se fue. Zhou Zhou cayó en profundos pensamientos. Él sabía lo poderoso que era el clan ilusionista. Sin embargo, él no tenía ningún temor en su corazón. El clan ilusionista era fuerte. ¿Era él el rey débil del pueblo común? Como la tierra de la herencia de la voluntad del río amarillo era un lugar al que solo el Dios Supremo más alto podía entrar, si Zhou Zhou entraba como un experto superior por debajo del reino de la voluntad suprema, había una gran posibilidad de que él pudiera arrebatar la herencia de la voluntad del río amarillo. Incluso si realmente ocurriera un accidente y no lograra arrebatárselo, definitivamente no sería un problema para él protegerse a sí mismo. Por lo tanto, él no tenía miedo en absoluto. Solo había entusiasmo y espíritu de lucha. Él sacudió su cabeza y dejó de pensar en ello. Luego, él se dio la vuelta y entró en el palacio sagrado de la reencarnación para continuar cultivando. Él tenía que mejorar su reino de cultivo lo antes posible. El reino del espíritu divino de un Dios supremo de grado 1 todavía era demasiado bajo. Naturalmente, sería mejor si pudiera elevar su reino de cultivo al de un Dios supremo de grado 2 antes de entrar en el terreno de herencia de la voluntad del río amarillo. En ese momento, su fuerza aumentaría nuevamente, y su confianza en la tierra de la herencia definitivamente aumentaría nuevamente. Y, al día siguiente, en el palacio sagrado de la reencarnación, Zhou Zhou abrió lentamente sus ojos. Él sintió su reino de cultivo y asintió levemente. A este ritmo, debería poder elevar mi fuerza al Dios Supremo de grado 2 mañana. En ese momento, el poder de mis habilidades de ley y el talento del Ora aumentarán en un pequeño nivel, y mi fuerza de combate también será mayor. Zhou Zhou murmuró para sí mismo. Entonces, con un pensamiento, apareció una plantilla frente a él. Era el nuevo talento supremo único que él acababa de despertar. Él miró hacia allí. Lord Talent. Protección del Dios Supremo de la Guerra, Terrence, Supremo Único. Efecto de talento específico 1. Bendición Suprema de Terrence. Dios Supremo de la Guerra Real del Dios Maestro de la Gente Común. Terrence ha lanzado la bendición suprema sobre ti y tus profesionales de tipo combate. Después de que tú y tus profesionales de tipo combate maten al enemigo, recibirás un 30,000% adicional de energía de promoción. Efecto de talento específico 2 Fanático de la Guerra.
Cuando tú y tus profesionales de tipo combate alcanzan el límite de su potencial, pueden superar el límite de su potencial a través de batallas de vida o muerte y alcanzar un nuevo nivel de fuerza. En el proceso de matanza de vida o muerte en la guerra, los espíritus divinos podían comprender su propio camino nomológico más rápido en medio del gran terror, completando así la acumulación de leyes nomológicas para completar su propio avance en el reino. El límite superior era un dios supremo de grado 4. Efecto de talento específico 3. Corazón de guerra. Cada vez que tú y tus profesionales de tipo combate experimenten una guerra, su fuerza de voluntad mejorará en diversos grados debido al temple de la guerra, hasta que te conviertas en un dios supremo de grado 4. Zhou Zhou asintió con satisfacción después de leerlo. Este cuerpo sagrado supremo de grado 1 de hecho había mejorado las 10 bendiciones sagradas originales, la protección del dios maestro de guerra Terrence, al talento del señor supremo único, tal como él había pensado. Observa el efecto de estas mejoras. Después de matar al enemigo, la energía de promoción adicional obtenida aumentó de 100 veces a 300 veces. Después de superar el límite superior del cuello de botella a través de la batalla, él también había avanzado del nivel de Dios Maestro al nivel de Dios Supremo de grado 4. Además, había un efecto de talento adicional. Corazón de guerra. Podía permitir que los profesionales de tipo combate bajo él y él experimentaran un cierto aumento en su reino de fuerza de voluntad después de cada batalla. El límite superior también era el nivel de un Dios Supremo de grado 4. Con los efectos de estos tres talentos del Señor, el número de dioses supremos nacidos bajo él definitivamente aumentaría enormemente en el futuro. Reino Supremo de Dios. Excluyendo a los expertos del reino de la fuerza de voluntad cuasi suprema, los dioses supremos ya eran considerados el poder de combate superior entre los espíritus divinos bajo él. Ahora, los combatientes superiores bajo él aumentarían en grandes cantidades debido a este talento supremo único en el futuro. ¿Cómo podría él no estar feliz? Después de volver a sus sentidos, Zhou Zhou calculó en su corazón. Actualmente, él ya tenía 6 talentos de Señor Supremos únicos. Eran: Destino Celestial Diwan, Protección de la Voluntad Suprema, Señor de las Sombras Sagradas, Hijo del Destino, Señor de la Paz y la Protección del Dios Supremo de la Guerra, Terrence. Él asintió interiormente. Cualquiera de estos 6 talentos del Señor era muy importante y útil para él. Por lo que parece, él no podía dejar de crear el talento supremo único. Entonces, él no pensó demasiado en ello. Él se levantó y abandonó el palacio sagrado de la reencarnación, llegando a la residencia de Mugu. Después de que Zhou Zhou llegó, él vio a Mugu leyendo un libro mientras Wu Xin ya había liderado a su ejército al nido para cazar a los monstruos del nido. Al ver esto, él esperó con Mugu por un momento. Después de que Wu Xin salió, Zhou Zhou le quitó 2 anillos mundiales. Uno de los anillos mundiales contenía 2000 libros de reclutamiento de soldados del reino de Dios Supremo de unidades capitales y 2000 libros de reclutamiento de Dios Mago Sagrado Supremo de unidades capitales. El otro anillo mundial contenía los otros botines del monstruo del nido. Luego, Zhou Zhou le pidió a Wu Xin que se hiciera cargo de la transición laboral, mientras él mismo llegaba a la puerta de invocación. Entonces, él fue directamente a la puerta de invocación. Él primero pidió un acorazado eterno del grado avanzado de nivel Dios Maestro, luego arrojó todos los libros de reclutamiento. Finalmente, él gastó 100 cristales divinos de grado intermedio de nivel Dios verdadero para reclutarlos a todos de una sola vez y los colocó en este acorazado eterno. Luego, él gastó otros 100 cristales divinos de grado intermedio de nivel Dios Maestro para invocar a 66.666.600 dragones de sangre pura. Ellos también fueron colocados en otra nave nodriza eterna. Entonces, él observó cuidadosamente a estos dragones y descubrió que él también había convocado a 2 dragones legendarios. Uno de los dragones legendarios fue el dragón divino de hielo, Cirok. El otro dragón legendario fue el dragón oscuro Merkel. Zhou Zhou asintió levemente. De los 2 dragones legendarios, uno era un dragón legendario que caminaba por el camino de la ley de hielo, y el otro era un dragón legendario que caminaba por el camino de la ley oscura. Entre todos los dragones legendarios, se los consideraba relativamente famosos. Luego, él convocó a los 2 dragones legendarios y conversó brevemente con ellos antes de dejar que ellos llevaran a estos dragones de sangre pura al ejército del dios dragón. Luego, Zhou Zhou gastó otros 100 cristales divinos de grado intermedio de nivel Dios Maestro para invocar al sujeto de hoy. Esta vez, él convocó a un total de 10.000 millones de súbditos.
Los más fuertes entre ellos eran 14 espíritus divinos de grado intermedio de nivel Dios Maestro. Además, el número de nuevos sujetos convocados fue más de 2.300 millones más que el número normal. Zhou Zhou estaba muy satisfecho con este resultado. Luego, él hizo que sus subordinados organizaran el paradero de estos nuevos soldados y nuevos súbditos antes de dirigirse solo a la montaña inmortal de la capital de Jade. Después de gastar 1000 cristales divinos de grado elemental de nivel deidad de nivel bajo, él convocó a 100 unidades capitales soldados celestiales, generales celestiales y venerados celestiales. Justo en ese momento silbido, y un total de 39.529 pilares de luz de varias leyes se elevaron hacia el cielo desde la dirección del Palacio Sagrado de la Reencarnación. Los ojos de Zhou Zhou se iluminaron. Este era el Dios verdadero que se estaba preparando para abrirse paso ayer. Después de una noche, él finalmente había avanzado de un grado avanzado de Dios verdadero a un grado elemental de Dios Maestro. Poco después, entre las estrellas del cielo aparecieron 6 fenómenos estrellados completamente diferentes. Estos 6 fenómenos del cielo estrellado dominaban todo el cielo estrellado. Entre ellos, había un gigante de poder divino que partía el cielo con un puñetazo, un poderoso artista de la espada que mataba demonios con una espada, un soldado celestial que custodiaba una región y un meditador que cerraba los ojos para meditar. Estos 6 impactantes fenómenos del cielo estrellado sorprendieron a los dioses de los innumerables mundos. Porque estos 6 fenómenos representaron el nacimiento de 6 maestros del alto reino de Dios. Solo había 10.000 dioses supremos en todo el universo. Y hoy nacieron 6 de ellos al mismo tiempo. Además, estos 6 eran todos del mismo lugar. El reino divino del sol ardiente. Ellos no pudieron evitar quedar sorprendidos. Aunque ellos ya habían visto cuán poderoso era el reino divino del sol ardiente para crear espíritus divinos. Sin embargo, ellos nunca esperaron que incluso los dioses supremos y el reino divino del sol ardiente pudieran producirse en grandes cantidades. Solo 10.000 dioses supremos sobrevivieron después de incontables años en los innumerables mundos. 6 nuevos dioses supremos avanzados aparecieron en un solo aliento. ¿Estás tratando de desafiar la visión del mundo y la visión del espíritu de Dios de todos? Los dioses de los innumerables mundos se volvieron locos por el hecho de que el reino divino del sol ardiente había producido 6 dioses supremos de una sola vez. Hablando francamente, de hecho, todavía estaba bien si un dios maestro naciera en el reino divino del sol ardiente. Aunque los dioses maestros eran conocidos como expertos en la protección de clanes, todavía había muchos dioses maestros de todos los miles de millones de razas en los innumerables mundos. No eran tan raros como los dioses supremos. Solo había más de 10,000 dioses supremos en todo el gran cosmos supremo. Por lo tanto, cuando los 6 dioses supremos del reino divino del sol ardiente nacieron juntos, ellos inmediatamente sintieron que su sentido común había sido anulado. ¿Podría incluso un dios supremo nacer fácilmente en el reino divino del sol ardiente? Esto realmente incrementó el poder máximo de todo el gran cosmos supremo. Muchos espíritus divinos, especialmente aquellos que habían participado en el campo de batalla del vacío supremo y luchado contra la invasión del clan ilusionista, sabían el significado de este asunto. Si el reino divino del sol ardiente pudiera producir más dioses supremos en el futuro, podría salvar por completo la desventaja en el campo de batalla del vacío definitivo e incluso romper el estancamiento en la tierra del anochecer. Si él pudiera hacer ambas cosas, entonces el rey de la gente común podría convertirse por completo en una existencia como un salvador. Sus logros podrían incluso superar al castigo celestial del rey Dios y convertirse en la existencia más prestigiosa en el gran cosmos supremo o incluso en el gran cosmos carmesí. ¡Ay Dios mío! Los dioses quedaron conmocionados y una vez más se dieron cuenta del aterrador potencial que contenía el reino del pueblo común. Este potencial probablemente no era inferior al señor del Dharma de la primavera y el otoño o incluso al del castigo celestial del Rey Dios. De hecho y más adelante, ellos no se atrevieron a pensar demasiado en ello. Eso fue porque era increíble. Continuemos analizando el futuro del Common People's Regal primero. Quizás lo que sucedió hoy fue solo una coincidencia. Ellos pensaron para sí mismos. Al mismo tiempo, en la capital divina del sol ardiente. Zhou Zhou miró los 6 fenómenos de avance en el cosmos y sonrió. 6 espíritus divinos habían avanzado al Dios Supremo al mismo tiempo. Cualquiera sería feliz.
Más de una hora después, el fenómeno de avance en el cielo estrellado se disipó gradualmente. Después de que todos los fenómenos de avance se disiparon, 39.529 pilares de luz de leyes de varios colores y 6 pilares de luz de leyes especialmente enormes se elevaron hacia el cielo desde el Palacio Sagrado de la Reencarnación. Luego, ellos volaron hacia Zhou Zhou y rápidamente aterrizaron frente a él. Eran los 39.529 recién ascendidos a dioses maestros y los otros 6 recién ascendidos a dioses supremos. Después de que ellos llegaron, ellos inmediatamente se inclinaron ante Zhou Zhou al unísono y dijeron respetuosamente: «Saludos, Su Majestad». «Gracias, Su Majestad, por otorgarnos esta herencia. Todos hemos avanzado con éxito para convertirnos en espíritus divinos de grado elemental de nivel Maestro Dios». Después de que estos maestros dioses recién avanzados terminaron de hablar, el primer venerable ellos inmediatamente dijo con respeto y agradecimiento: «Saludos, Su Majestad. Hemos avanzado con éxito al grado 1 de Dios Supremo». Zhou Fig asintió con una sonrisa y dijo: «No se pierdan la ceremonia de ascenso de hoy. Este emperador asistirá personalmente para celebrar sus ascensos». «Gracias, Su Majestad». Los espíritus divinos dijeron respetuosamente y emocionados. Zhou Zhou asintió y miró a los 6 nuevos dioses maestros. Cuando él vio que entre los 6 dioses maestros recién promovidos, estaba el dragón primordial, el primer venerable, el dios maestro de la luz, Ilu, y la diosa de la vida, Tritis, las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. En aquel entonces, él había prometido a 9 de los 10 dioses maestros que después de que ellos se unieran al reino divino del sol ardiente, él haría todo lo posible para ayudarlos a convertirse en dioses supremos. Actualmente, entre los 9 dioses supremos, 5 de ellos ya habían avanzado al dios supremo de grado 1. Él creía que los otros 4 dioses supremos deberían poder avanzar fácilmente al nivel de dios supremo bajo el cuidado de la herencia superior del dios supremo otorgada por él y el entorno de cultivo del reino divino del sol ardiente. Cuando llegó el momento y él no le debía nada a ellos. Al mismo tiempo, los 3 dioses supremos recién ascendidos también notaron la mirada de Zhou Zhou. Ellos respondieron a Zhou Zhou con una mirada agradecida. Ellos estaban agradecidos a Zhou Zhou desde el fondo de sus corazones. Después de todo, ellos habían pasado una cantidad desconocida de tiempo sin poder avanzar al nivel de Dios Supremo en el pasado. Ellos se habían quedado estancados en el nivel de grado avanzado de nivel Dios Maestro. La razón por la que ellos aceptaron la voluntad suprema y estaban decididos a trabajar juntos para ofrecer los 10 talentos del Señor de las 10 bendiciones sagradas fue solo para aumentar sus esperanzas de convertirse en dioses supremos. En cuanto a si esta esperanza realmente podría cumplirse, francamente hablando, ellos no tenían mucha confianza en aquel entonces. Se podría decir que el número total de talentos de Lore en los innumerables mundos es enorme después de todo. Incluso el nivel mítico, el único nivel de talento de Lore, sumaba millones. El talento del Señor de las 10 bendiciones sagradas que ellos aportaron en realidad no era muy llamativo. Sin mencionar el encuentro con un señor que pudiera cumplir su deseo de convertirse en un dios supremo. Sin embargo, no solo ellos lo habían encontrado, ellos incluso habían cumplido su deseo en tan poco tiempo después de unirse al reino divino del sol ardiente. Incluso ellos parecían un poco surrealistas, sin mencionar a los otros espíritus divinos. Sin embargo, cuando ellos vieron las miradas envidiosas del dios maestro Machina, el dios maestro original de nivel Tier, el dios maestro de la sabiduría y el rey de todos los dioses, ellos inmediatamente volvieron a sus sentidos y se dieron cuenta de que ellos realmente estaban en la realidad. Lo que él había experimentado no era una ilusión. Ellos realmente se habían convertido en dioses supremos. Ellos se miraron con genuina alegría en sus rostros. Al mismo tiempo, el dios maestro original y los otros 4 dioses maestros miraban al primer venerable ellos con envidia mientras pensaban en su futuro. Ellos estaban igualmente confiados en su futuro. Con el fuerte apoyo de su majestad, si ellos todavía no podían ser promovidos a Dios Supremo, ellos bien podrían encontrar un trozo de tofu y golpearse hasta morir. Después de charlar un rato con los espíritus divinos recién promovidos, Zhou Zhou recompensó a cada dios maestro con un conjunto de trajes de artefactos divinos de grado elemental de nivel dios maestro. En cuanto al primer venerable, Zhou Zhou también le dio a ellos un conjunto de artefactos divinos del dios supremo de grado 1 que coincidían con su propio camino de leyes. Luego, él hizo que ellos buscaran a Zheng Xuanqi para cobrar sus trabajos y salarios de adoración del espíritu de Dios.
Después de que se fueron, Zhou Fig calculó la fuerza de su ejército de combate principal. Incluyendo los 8.000 nuevos reclutas de las unidades capitales que habían sido reclutados y cambiados hoy, había 66.000 millones, 666 millones, 666.000 dragones de sangre pura, 100 soldados celestiales de las unidades capitales, 12.434 nuevos dioses maestros y 2 nuevos dioses supremos. Las tropas bajo ella habían alcanzado 2 unidades capitales Gai Unit 7922 con 2387 billones 192, 523, 743, 888 soldados, 799, 781, 362, 618 espíritus de Dios, 14, 488, 099, 388 niveles de Dios verdadero, 241,981 supremacías y 182 dioses supremos, y un experto en el reino de la fuerza de voluntad cuasi supremo. Zhou Zhou asintió con satisfacción después de leerlo. Sus subordinados habían llegado oficialmente a la 2 unidad Gai y no estaban lejos de la 3 unidad Gai. Entonces, Zhou Zhou percibió el límite inferior del potencial de los ciudadanos de la raza del dios del sol ardiente. Entonces, una sonrisa apareció en su rostro nuevamente. Deidad de nivel medio, grado intermedio. Después de obtener 7213 nuevos dioses maestros avanzados y un nuevo dios supremo de la raza humana avanzado, el potencial de la raza del dios del sol ardiente había avanzado sorprendentemente del grado elemental de nivel deidad medio al grado intermedio de nivel deidad medio. Zhou Zhou asintió levemente. Entonces, él sintió cuántos nuevos dioses maestros necesitaba la raza del dios sol ardiente para avanzar del grado intermedio de deidad de nivel medio al grado avanzado de deidad de nivel medio. Un momento después y Zhou Zhou abrió sus ojos. 10.000. Los ojos de Zhou Zhou se iluminaron. Los nuevos dioses maestros y los nuevos dioses supremos promovidos bajo él fueron equivalentes a 7,974 nuevos dioses maestros promovidos. En otras palabras, él solo necesitaba 2026 nuevos dioses maestros de la raza humana, y el potencial más bajo de la raza humana bajo él podría ser promovido del grado intermedio de nivel deidad de nivel medio al nivel deidad de nivel medio. Seguro. Parecía que después de resolver los 2 territorios de guerra restantes del dios supremo de grado 4 mañana, él podría elevar el límite inferior del potencial de la raza humana. Y, al mismo tiempo, Zhou Martial ya había traído a Thanatos, Nezario y 10,000 espíritus divinos de grado avanzado de nivel Dios Maestro al mar del caos. Ellos rápidamente encontraron al demonio divino caótico del espacio-tiempo y descubrieron que había un total de 232 demonios divinos caóticos además de los 4 demonios divinos caóticos. Zhou Martial quedó gratamente sorprendido. El número de demonios divinos caóticos que ellos habían traído esta vez era más del doble que la última vez. Él inmediatamente trajo los espíritus de Dios a ellos. Saludos, Su Majestad. Saludos, Señor Supremo Dios de la Muerte, Señor Dragón Sagrado Abisal. Los 4 demonios divinos caóticos, espacio, viento ancestral y sombra espiritual, dijeron inmediatamente respetuosamente cuando ellos vieron a Zhou Martial y ellos. Zhou Martial asintió y sonrió inmediatamente. Hoy trajiste una gran cantidad de demonios divinos caóticos. Los demonios divinos caóticos del espacio-tiempo sonrieron. Su arduo trabajo valió la pena para ser elogiado por Su Majestad. Entonces, ellos le explicaron a Zhou Martial la razón por la cual ellos podían traer tantos demonios divinos caóticos. Resultó que cada vez más demonios divinos caóticos sabían sobre ellos después de que ellos siguieran promoviendo el uso de tesoros divinos caóticos para intercambiar por artefactos divinos de nivel Dios Maestro en el reino demonio divino. Además, después de que ellos confirmaron la autenticidad de este asunto a través de sus propios canales, algunos de los expertos entre ellos no podían esperar para venir y comerciar con ellos. Los 232 demonios divinos caóticos que ellos habían traído eran solo el primer grupo de demonios divinos caóticos. En los días siguientes, ellos traerían más y más demonios divinos caóticos. Hasta que fueron descubiertos por su demonio divino caótico Diwan. ¿Tu demonio divino caótico Diwan tampoco parece gran cosa? Él en realidad no descubrió que estabas comerciando en secreto con artefactos divinos de nivel Dios Maestro. Zhou Martial se maravilló.
Si tal transacción ocurriera en el territorio de su reino divino del Sol Ardiente, con las poderosas agencias de recopilación de información y las agencias de monitoreo locales del reino divino del Sol Ardiente, tomaría menos de medio día encontrar al líder que organizó tal transacción e investigarlo rápidamente hasta el final. Ya sea amigo o enemigo, sería fácil averiguarlo. El reino divino del Sol Ardiente, que fue aumentado con muchos talentos de señor, tesoros supremos, títulos y otros tesoros, no solo era poderoso en términos de fuerza de combate, sino también en términos de recopilación de inteligencia, agricultura, cría de animales, atención médica, investigación científica, tecnología de vida, servicios de entretenimiento y otros aspectos. A partir de esto, se pudo ver que el control del demonio divino caótico D1 sobre los demonios divinos caóticos en el reino del demonio divino y el reino del demonio divino era muy común. Era difícil imaginar qué estaba haciendo normalmente esa existencia del reino de la voluntad suprema. Como si sintiera lo que Zhou Martial quería preguntar, el demonio divino caótico del espacio-tiempo explicó. Su Majestad, usted no lo sabe. Desde que nuestro demonio divino caótico D1 creó el reino del demonio divino, él ha estado cultivando en reclusión. En todos estos años, solo lo hemos visto unas cuantas veces. A pesar de que D1 ha estado en reclusión, el comité de inspección bajo él ha estado a cargo de todo el reino del demonio divino para prevenir cualquier incidente que sea perjudicial para D1. Si las inspecciones descubren nuestra transacción secreta con el tesoro divino caótico, definitivamente se lo informarán al demonio divino caótico, su excelencia D1, si no pueden lidiar con nosotros. En ese momento, nuestra situación, probablemente no será buena. Vender los tesoros divinos del caos al mundo exterior es esencialmente un acto de debilitamiento del poder del reino demonio divino después de todo. D1 no lo permitirá. Zhou Martial asintió levemente. Además, él notó que cuando se mencionó a D1, el demonio divino caótico del espacio-tiempo y los otros demonios divinos caóticos revelaron un miedo obvio. Obviamente, a pesar de que el demonio divino caótico D1 había estado recluido durante mucho tiempo y no apareció frente a los demonios divinos caóticos, su prestigio en los corazones de estos miembros del clan no disminuyó en absoluto. Fue solo porque él tenía el talento del Señor que podía aumentar su lealtad que el demonio divino caótico del espacio-tiempo ellos no lo traicionaría y le diría al demonio divino caótico D1 que él había comprado a ellos. Sin el señor talento, su excelencia D1, el demonio divino caótico, ya habría sabido sobre su compra del tesoro divino caótico. Hay que ir improvisando. Si te encuentras con algún peligro irresistible, abandona inmediatamente el reino demonio divino. Luego, dile a este emperador que este emperador abrirá la puerta de la disformidad del reino de las sombras y te llevará al reino divino del sol ardiente. En el reino divino del sol ardiente, incluso el demonio divino caótico D1 no se atrevería a perseguirme personalmente, dijo Zhou Martial. El demonio divino caótico era una forma de vida formada a partir del cuerpo incompleto de la voluntad del caos. Si se atreviera a aparecer en el mundo real, se atrevería a cazar a un subordinado de un señor supremo. La voluntad suprema trataría personalmente con la otra parte y la utilizaría para compensar los defectos del gran cosmos supremo incluso sin que él hiciera ningún movimiento. Después de eso, Zhou Martial conversó brevemente con ellos antes de darle al demonio divino caótico del espacio-tiempo un total de 928 artefactos divinos de nivel Dios Maestro. Luego, él eliminó a los 232 demonios divinos caóticos con un solo golpe de palma. Él obtuvo un total de 964 unidades de tesoros divinos del caos después de extraer los botines. Luego, ellos fueron a las ruinas del caos de la muerte y obtuvieron otras 170 unidades de tesoros divinos del caos. En este punto, el número de tesoros divinos del caos en sus manos ya había alcanzado las 4624 unidades. Zhou asintió levemente. No está mal, él estaba a solo unos cientos de unidades de las 5000 unidades del tesoro divino del caos necesarias para avanzar a un reino de Dios Maestro de alto nivel. Del lado de Zhou Fig, deberían poder reunir suficientes tesoros divinos del caos después de conquistar los dos territorios de guerra del Dios Supremo de grado 4. Tal vez esta noche se actualizó su territorio y se actualizó al territorio del Señor de un reino de nivel Dios Maestro de alto nivel. Zhou Martial pensó para sí mismo. Entonces, él no pensó demasiado en ello. Él abrió la puerta de disformidad del mundo de las sombras y se encontró con el ejército del reino divino del sol ardiente liderado por Zhou Win. Él continuó conquistando los demás territorios en el alto continente. El reino divino del sol ardiente ahora ocupaba 2/5 partes de todo el alto continente.
Él estaba casi a medio camino de conquistar todo el alto continente. Entonces continuemos la guerra. Y, al mismo tiempo, en el campo de batalla Ultimate Void. Después de que Zhou Fig y Lord Tentou-san Devils prepararon su ejército, ellos se apresuraron inmediatamente al primer territorio de guerra de nivel Dios Supremo de grado 4. El territorio de la guerra del sonido místico. Sin embargo, ellos quedaron atónitos por la escena frente a ellos cuando ellos llegaron a la ciudad principal de Mystic Sound, porque la ciudad principal de Mystic Sound estaba en realidad vacía. Zhou Fig y Lord Tentou-san Devils fruncieron el ceño y miraron la vacía ciudad principal de Mystic Sound durante unos segundos. Luego, Zhou Fig pensó por un momento y llamó a Meng Tuo. «Saludos, su majestad», dijo Meng Tuo respetuosamente. Después del bautismo del señor Talento, la lealtad de Meng Tuo había aumentado a otro nivel. Él básicamente no traicionaría más a Zhou Zhou. «Ve y mira qué está pasando ahí dentro. Si pasa algo, salgan inmediatamente», dijo Zhou Fig. Meng Tuo era el único espíritu divino bajo el que tenía el poder de combate de una voluntad casi suprema. Para él la opción más adecuada y segura era investigar al enemigo. «Sí, su gracia», Meng Tuo dijo respetuosamente. Era solo una ciudad principal de un territorio de guerra de nivel Dios Supremo de grado 4. A menos que un experto en el reino de la fuerza de voluntad suprema descendiera, nadie podría lastimarlo. Por lo tanto, él no tenía objeciones a los arreglos de su majestad. Él estaba incluso un poco ansioso por intentarlo. Él voló inmediatamente hacia la ciudad principal de Mystic Sound y rápidamente voló hacia ella. Cuando Zhou Fig y Lord Tentou-san Devils vieron esto, una mirada extraña cruzó por sus ojos. ¿En realidad él entró directamente? ¿Las instalaciones de defensa de nivel Dios Supremo en realidad no se activaron? ¿Realmente ellos renunciaron a esta ciudad principal? Los dos espíritus dioses pensaron. Ellos mismos. Un momento después Meng Tuo voló desde la ciudad principal de Mystic Sound y rápidamente llegó frente a Zhou Fig. Su majestad. Ya he investigado todo esto en la ciudad principal de Mystic Sound. Usé el poder de mi voluntad para observar toda la ciudad principal de Mystic Sound, incluidos los mundos místicos ocultos en la ciudad. Al final, descubrí que ya no hay ningún espíritu divino de la raza del vacío definitivo en esta ciudad principal. Toda la ciudad principal de Mystic Sound ha sido completamente vaciada. No solo la Ultimate Void Race ya no existía, sino que incluso los tesoros de la bóveda del tesoro y el núcleo estelar base fueron llevados. Si no me equivoco, esta ciudad principal de Mystic Sound debería haber sido abandonada. Meng Tuo dijo con sinceridad. Él estaba extremadamente sorprendido a pesar de que su tono era tranquilo. La Ultimate Void Race siempre había sido muy dominante al enfrentarse a las fuerzas bajo la voluntad suprema. Esta fue la primera vez que él vio a la Ultimate Void Race abandonar su ciudad principal para evitar la batalla. ¿Podría la Ultimate Void Race realmente tener miedo de su majestad? ¿O la Ultimate Void Race tenía otros planes? ¿Fue por eso que ellos no tuvieron más opción que renunciar a la ciudad principal que ellos controlaban? Él tenía algunas conjeturas. Sin embargo, esto no significaba que él todavía se preocupara por su raza del vacío definitiva. Él solo estaba pensando instintivamente en la razón detrás de eso. Después de que Zhou Fig y Lord Tentou-san Devils escucharon lo que dijo Meng Tuo, ellos inmediatamente liberaron su fuerza de voluntad para explorar toda la ciudad principal de Mystic Sound. Un momento después Zhou Fig y Lord Tentou-san Devils retractaron su fuerza de voluntad. Se miraron y comprendieron los pensamientos del otro. Parecía que la Ultimate Void Race que custodiaba la ciudad principal realmente se había escapado. De lo contrario, esta ciudad principal de Mystic Sound definitivamente no estaría tan vacía. Vamos. A las otras 8 subciudades en los territorios de la guerra de Xuanjin, dijo Zhou Fig. El señor de los 10.000 males tuvo el mismo pensamiento. Él asintió cuando él escuchó esto. Entonces, ellos fueron inmediatamente a la ciudad de segunda categoría más cercana a la ciudad principal de Mystic Sound. Como esperaban Zhou Fig y Lord Tentou-san Devils, no había Ultimate Void Race ni riquezas en esta ciudad de segunda categoría. Parecía que ellos también se habían mudado con anticipación. Luego, ellos pasaron más de media hora teletransportándose desde Zhou Fig a las 7 ciudades secundarias restantes. Al final, sin excepción, estas ciudades secundarias quedaron vacías. Este caso de la ciudad vacía no fue el único. En ninguna de las ciudades de los territorios de la guerra de Xuanjin había una raza del vacío definitiva. ¿En realidad se escaparon? La expresión del señor de los 10.000 males era muy extraña e inconcebible.
Al igual que Mentuo, en su impresión, la Ultimate Void Race era especialmente dominante cuando se enfrentaba a otras fuerzas externas, especialmente cuando se enfrentaba al Señor de los 10.000 Males y su ejército en el pasado. Casi podría describirse como insufriblemente arrogante. Esta también fue la primera vez que él se encontró con la Ultimate Void Race que abandonó la ciudad y huyó. Podrías decir correr o podrías decir que te rendiste. Zhou Fig dijo. Creo que las ciudades en los otros territorios de guerra de nivel Dios Supremo de grado 4, los territorios de guerra del venerado Ming, deberían ser los mismos. El emperador del vacío debe haberles ordenado personalmente que se retiraran. De lo contrario, ellos nunca se atreverían a abandonar la ciudad y escapar. El señor de los 10.000 males asintió. La fe de la Ultimate Void Race en el emperador del vacío solo podría describirse como fanática. Casi el 80% de la raza suprema del vacío eran fanáticos creyentes del emperador del vacío. Dado que el emperador del vacío había ordenado que ellos se establecieran en la ciudad, incluso si ellos se encontraran con una crisis que fuera suficiente para amenazar su vida, ellos definitivamente no se atreverían a retirarse fácilmente. En cambio, ellos tenían que solicitar al emperador del vacío y obtener su aprobación antes de que ellos se atrevieran a retirarse. Había una gran posibilidad de que el emperador del vacío hubiera dado la orden de que ellos se retiraran. Por eso ellos pudieron retirarse con tanta calma sin dejar rastros de pánico. Dado que el emperador del vacío decidió dejar que sus soldados abandonaran la ciudad y regresaran, él probablemente tendrá una batalla final con nuestra voluntad suprema y el Señor Supremo Carmesí. El señor de los 10.000 males suspiró, pero él también lo esperaba con ansias y estaba emocionado. Él miró a Zhou Fig y dijo. Esa debe haber sido una batalla impactante. Estoy dispuesto a quedarme atrás para ver la batalla. Hermano mayor, ¿qué hay de ti? Voy a pasar.